Dialoguemos con nuestras autoridades. Te muestro mi comunidad. Transformemos la justicia. Potenciemos la agroecología. Abriendo sendas. Oyanchahan nayekles. Ape uyupea oo. Para una vida digna con justicia social. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Revista radial producida por el Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CINCAT, con el apoyo financiero de Bodens. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Sean todos y todas ustedes bienvenidas, bienvenidos a este espacio de encuentro, este espacio de charla, a este espacio que hemos denominado la revista radial Abriendo Sendas. Me encuentro transmitiendo desde la Yemba 100.6 y a través de las redes virtuales, digitales, sociales del CINCAT, tanto en YouTube como en Facebook. Hoy día estoy un poquito despeinada para los que me pueden ver porque me vine rajando de una reunión que teníamos a propósito de lo que es la seguridad digital. No, ya les voy a estar comentando con eso que gracias a las copartes de GAGA estamos fortaleciendo temas tan importantes que tienen que ver con la protección de nuestros datos virtuales digitales, es decir, nuestra identidad a través del Internet, a través de las diferentes plataformas, tanto sociales, sociales más que nada, ¿no? Estamos con Hernán también aquí en producción desde la Yemba. Hernán, buenas tardes. Buenas tardes, dice, si no lo escucha bien, está sin micrófono. Pero bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Tenemos preparado material para compartir con todas y todos ustedes. Y déjenme adelantarle un poquito de lo que hemos planificado para el día de hoy. Hemos invitado a defensoras ambientales de Bermejo y de Entre Ríos, donde se tienen las experiencias más visibles, más visualizadas, desde justamente la resistencia ante los efectos del cambio climático. Vamos a estar compartiendo sus experiencias y desde su propia voz conocer y analizar aquellos desafíos que se plantean en esta nueva etapa, en esta nueva gestión. Queremos también recordarles y hablar un poquito acerca de la Escuela Feminista EFAC, Escuela Feminista para la Acción Climática, pues este sábado inicia la segunda parte de formación con todas las compañeras inscritas y queremos que usted escuche, sepa, conozca de qué trata esta escuela, las temáticas que se priorizan y por qué se da. Así que vamos a mostrarles información sobre esta importante iniciativa que nace desde Fondo Fundación Plurales. Asimismo, dentro del proyecto Enfócate, queremos resaltar una fecha conmemorativa que se ha tenido el día de ayer, como es el parto respetado, ¿no? Queremos conocer cuáles son las apreciaciones, cómo se convierte esto en un derecho reproductivo, en derechos sexuales, ¿no? Cómo los respetamos. También hemos invitado a una partera guaraní para que nos pueda comentar acerca de las experiencias que se viven al momento de recibir niños, ¿cómo se dirá, no? Empezando desde la palabra guaraní, ¿cómo se dirá? Bienvenido al mundo, ñe. Vamos a estar con Aquilina, esperamos que podamos establecer la conexión a cabalidad y poder conocer la experiencia, ella de partera de años, prácticamente toda su vida, nos haga conocer, escucharla y también profundizar un poco acerca de lo que significa el parto respetado, ¿no? Queremos igual compartir con ustedes a propósito del medio ambiente frente al cambio climático. Vamos a estar con Milda en Planeta Verde hablando de esta temática. Y finalmente estaremos con la continuación y la parte final del contexto del emprendedor, que viene a ser parte de nuestros compañeros que impulsan el emprendedurismo en los proyectos que desarrolla el CINCAT, que es un contexto, las realidades que se pintan y se dibujan para aquellas compañeros que se animan a emprender, ¿no? Para que tengan en cuenta diversos lineamientos, puntos de vista, opciones para también obtener fondos para iniciar sus emprendimientos, ¿no? De esa manera empezamos, vamos con, como siempre, nuestra primera parte, la radionovela Domitila. Los dejo con el capítulo número 10, vamos avanzando en esta importante presentación, conociendo la vida de Domitila Yungara. Adelante.
Ataí. Y a tus hermanos, ¿quién los va a cuidar? Luego a los hijos, luego al marido. Cadena obrera de sobreexplotación. Ponga al indio contra su hijo, el obrero, el dirigente minero solo pide trabajar. Minero luche contra todo imperio, no replique opresiones contra su mujer. No ponga al indio contra su hijo, el obrero, el dirigente minero solo pide trabajar. Minero luche contra todo imperio, no replique opresiones contra su mujer. Domitila seguía presa en La Paz, en el Departamento de Investigaciones Criminales, el DIC. Un día escuchó que pasaba una señora cerca de la puerta de su celda. Psst. Psst. Señora, señora, ¿me oyes? Sí. Ay, qué lindo se ríe tu agüita. ¿Sí, no ve? Yo también tengo aquí a mi hijita. ¿A qué has venido, pues? Me han robado, se han entrado a mi casa y lo han robado todo. A denunciar vengo. ¿Y vos, por qué estás metida ahí? No he hecho nada malo. Soy esposa de un trabajador minero. Señora, ¿por qué no me lo llevas pues una notita afuera? ¿Qué? Sí, una notita, chiquitita es. En papelito de cigarro he escrito. Ay, no, señora. Me han de meter presa a mí también. Por tu hijita. Házmelo, llevarímelo pues, mamita. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Hatunca, paiki, mañari, huaycu. Moscos, paikita, richa, chisaiku. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 10. Hasta aquí llegó esta comunista. Por tu hijita, hazme este favorcito. Lleva este papelito afuera. Lleva esta cartita a la universidad para que sepan que yo estoy aquí presa. ¿Y si me denuncian? ¿Quién va a saber que tú me lo has sacado, mamita? Ni te estoy viendo la cara, ni tú tampoco me estás viendo. Hazme ese favor, por favorcito. Bueno. El papelito llegó a la universidad. En él, Domitila informaba que estaba presa, que le habían dejado morir a sus 4 hijos, que su único delito era haber denunciado la masacre de San Juan. ¿Quién ha sacado la carta? ¿Quién ha escrito esta carta? Averigüe, investigue pues. Es su misión de ustedes, ¿no? Yo no soy agente de usted. Investigue. Maldita comunista. Aquí te vas a podrir, vos y tu baba, para que aprendas a respetar. ¡Desgraciada! Aquí vamos a morir, hijita. Sí, aquí. No comeremos ni tomaremos nada. Ellos serán los responsables. Y ellos. Señora, no seas tan cruel. A tu hijita por lo menos dale de comer. ¿Acaso ustedes han tenido compasión con mis otros hijos que me los han matado? Aquí las dos vamos a morir. Así les estoy ayudando a terminar las barbaridades que ustedes hacen. Un par de días después... Mira, señora, hay orden de libertad para ti. ¿Qué?
Mentira será. Trampa será, pues. Ay, en serio, señora. Aquí está la libertad para ti y para tu marido. A ver. Fíjate, pues, la orden del Ministerio del Interior, con la libertad para Domitila de Chungara. Ya, vístase nomás. Vestite nomás ya. Vamos a la camioneta. Y cuando abrieron la puerta hacia la calle, cualquier cantidad de gente gritando, aplaudiendo. ¿Dónde está la minera? Los del DIC ya no pueden con los hombres. Por eso maltratan niños y mujeres. Señora, ¿usted es Domitila? Sí, soy yo. Señora, todo el pueblo está con usted. Tome, lea estos papeles. ¿Y mis hijos? Mis hijos. ¿Alguien sabe de mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Le entregaban fotocopias de su carta, la que escribió en un papel de cigarro, avisando su prisión y la muerte de sus hijos. El gobierno no soportó la presión popular de tantos días de huelga. ¿Tienes a dónde ir, señora? Yo vivo en siglo XX. Te vamos a mandar en movilidad. Pero ten cuidado al llegar a ese lugar. ¿Por qué? Ya todos saben que fueron esos jóvenes marxistas de Lincoln, Murillo Castro, los responsables de esa masacre de San Juan. Y tú, en combinación con ellos. ¿Qué dice? ¡Eso no es verdad! Los mineros ya lo saben y están pidiendo tu cabeza. Te están esperando en siglo XX para colgarte. Fue un largo viaje. Domitila llegó con mucho temor a siglo XX. El frío era intenso y su miedo más intenso todavía. ¡Ay, Domitila, habías llegado! ¿Cómo estás? Qué bien que estés de vuelta. Aquí nuevamente con nosotros. ¿Qué te han hecho? ¿Te han pegado? Nosotros estamos en huelga pidiendo la libertad de ustedes. Ya son 10 días que no trabajamos. ¡Ay! Mentira había sido. Nadie me iba a colgar. Felizmente no he firmado ese papel del Consejo del Menor. ¿Y mis guaguas? ¿Dónde están mis guaguitas? ¿Están aquí? ¿Están vivos? ¿Han visto a mis guaguas? Tommy, sí, le hemos visto a tus guaguas. Ven, vamos a tu casa. Ahí están tus guaguas. Vamos, compañera, vamos. Se formó una caravana de gente acompañando a Domitila hasta su casa. En la calle, cada persona que la veía se sumaba también. Y corrieron unos chiquitos a avisar a su familia. ¡Mami, mamita! ¡Ya has llegado! ¡Ya estás aquí! ¡Al fin has venido, mamita! ¡Ay, guaguitas mías! ¡Hijitos! ¡Están vivos! ¡Están! ¡No les he perdido! ¡Ay, guaguitas! Los trabajadores decidieron entrar a trabajar, pero sacaron un manifiesto. Pedían la libertad de los demás presos. Al día siguiente, Domitila y las esposas de los otros dirigentes recibieron un memorándum. Debían abandonar el distrito en 24 horas y sus hijos debían dejar la escuela. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué haremos, doña Domi? ¿A dónde iremos? Iremos a hablar con el gerente, compañera, sí. Señor gerente. ¡Ah, mira qué sorpresa! ¿Todavía no han aprendido usted ni estas mujeres gritonas? ¿O es que buscan otra clase de escarmientos? Mire, señor, ustedes han agarrado presos a nuestros maridos y ordenan desocupar las viviendas. Nosotras no vamos a poder. Somos mujeres casadas y... Es una orden, señora. Es una orden. Además, si los botan de la empresa, ¿qué pasa con las indemnizaciones? Huelguistas pidiendo indemnización, lo que me faltaba por oír. Usted, señora, bueno, usted no es una señora, usted es una conchuda. ¿Y usted qué se cree? ¿Qué se cree? Muy macho por votar a la gente, ¿no? Y por insultar a las mujeres. ¿Quién es usted, ¿Quién es usted? ¿Quién le paga a usted? Nosotras.
Sin nosotros y sin el trabajo de nuestros maridos, usted no estaría calentando esa silla. Domitila salió hacia su casa sin mirar atrás. Ese mismo día, a René, su marido, lo llamaron de la empresa. Te estamos largando por culpa de tu mujer. Pero, ¿sabes lo que eres vos? Un cornudo. Vamos, aprende a dominar a tu mujer. ¿Para qué quieres vos una mujer política? Pero anda, bótala por ahí. Cuando la botes, yo te voy a devolver tu trabajo. Ahora, toma tu indemnización y lárgate. A la noche, llegaron los agentes a casa de René y Domitila. Como diablos entraron y comenzaron a tirar todas las cosas sobre el camión del ejército. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salgan de esta casa! ¡Fuera, fuera! No quiero irme, mami, no. Y los hicieron subir al camión. El camión partió. En nuestro propio país, expulsados de nuestro propio pueblo. ¿Dónde íbamos a ir? Habíamos nacido allí, nos habíamos criado allí, nos llevaron hasta Oruro. En una plaza nos botaron con todas nuestras cositas. Fui a buscar a mi padre, que me recibió en toda su pobreza. Mis hijos extrañaban su casa, su comidita, su escuela, y lloraban todo el día. Y ahora, Domi, ¿qué vamos a hacer? Eso pues. A ver, voy a intentar algún trabajo, pero ya me tienen fichado. A ver, hagamos esto, René, escúchame. A ver, dime. Yo voy a viajar rapidito a siglo XX para arreglar algunas cosas que quedaron pendientes del comité. Ajá. Y vuelvo aquí contigo. Ya vas a ver, vamos a encontrar algún trabajo. No te preocupes, René. Ay, pucha. En Oruro tomó una movilidad. Cuando llegó a Playa Verde, la detuvieron. Domitila tenía 8 meses de embarazo. Señora, baje. Tiene una orden de aprehensión. Pero estás panzona. Mejor vete, piérdete. Pero señor, yo necesito ir a siglo XX. No, señora, que vaya su marido. Para él no hay orden de aprehensión. Para ti sí. El capitán ordenó bajar sus cosas y la embarcó en otra movilidad que regresaba a Oruro. Don Ezequiel, el padre de Domitila, la aconsejó. Pero, hijita, ¿a quién se le ocurre salir de prisión y seguir así? Con tu misma pinta. Cuando uno anda de clandestino, hay que disfrazarse, hija. Se cortó el pelo, se pintó, se compró otra ropa. Pero todo fue inútil. Cuando llegaron nuevamente a la tranca de Playa Verde... ¡Detengan a esa mujer! ¡Aquí se queda! ¡No! ¡Hasta aquí llegó esta comunista! ¡No! ¡Bájese! Cuando me bajaron, no tenía idea de lo que me esperaba. Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Nos dejó en total suspenso para el próximo capítulo, ¿no? Conocer qué le esperaba a Domitila llegando a este lugar. ¿Hasta dónde estaba yendo? Siglo XXI, ¿no? Entonces vamos a estar atentos el próximo miércoles también, que vamos a continuar con la transmisión de esta radioserie, esta radionovela Domitila. Usted la puede seguir también en YouTube, gracias a la creación de radialistas apasionadas y apasionados y el proyecto Rosa de Luxemburg. Vamos con una breve pausa musical ya para introducirnos al tema que sigue. Esta canción está hecha en base a las peticiones y las luchas de compañeras indígenas campesinas de la Amazonía, especialmente desde el Brasil. Quiero compartirla con ustedes, los que puedan ver en las redes también van a poder leer y tal vez entender un poquito de lo que se está exigiendo en esta bella pero corta canción. Amazônia, querem te acabar. As mulheres não vão deixar.
Amazônia, querem te acabar. As mulheres não vão deixar. As mulheres não vão deixar. Amazônia, querem te acabar. As mulheres não vão deixar. As mulheres não vão deixar. Amazônia, querem te acabar. As mulheres não vão deixar. As mulheres não vão deixar. Amazônia, querem te acabar. As mulheres não vão deixar. As mulheres não vão deixar. E você vai deixar? As mulheres são como as águas. Elas crescem quando se juntam. Envolva-se. Así de bello y corto, ¿no? Nos hablaban, nos explicaban acerca de las diferentes amenazas que se sufren en la Amazonía y cómo las mujeres desarrollan, impulsan estas luchas para su protección. Nos hablan del ingreso de hidroeléctricas, también del asesinato de muchos y muchas defensores ambientales. En este país, que a pesar de ser uno de los que tienen mayor desarrollo, mayores espacios económicos también a nivel América Latina, existe muy poco respeto, muy poco apoyo a lo que es la lucha de los pueblos indígenas, ¿no? En Brasil. Desde ahí nos llegaba este videoclip para compartirlo con todas y todos ustedes. Lo vamos a estar compartiendo también en las redes de nuestra institución para poder amplificar este mensaje. Y justamente así queríamos iniciar el día de hoy, ya que vamos a dedicarnos a este primer sector a hablar acerca del medio ambiente y de las resistencias de mujeres en nuestro departamento. Quiero compartir también un video con una experiencia de las compañeras de Bermejo que esperamos se puedan sumar en breve nada más, al igual que las compañeras de Entre Ríos, en torno a las acciones que impulsan para luchar contra el cambio climático. Por el bien de nuestra región de Bermejo, por cuidar todo nuestro territorio boliviano, ¿no? Porque cada año siempre el río va avanzando. ¿Por qué? Porque en parte de Bolivia la gente siempre desmonta un poco y con la riada del 2000 fue totalmente avasallado y con el río que se muy lejos, avanzado muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Como ya se quedó algunos sin terreno, entonces, ¿qué hacen? Van a los lugares y siguen limpiando y siguen sembrando y el río va avanzando siempre de poco a poco, ¿no? Entonces, por esa misma razón, pensando en nuestra gente del Triángulo de Bermejo, porque si lo hacemos nosotros en un lugar donde hacemos la reforestación, no solamente le va a salvar a esa persona, salva todo el triángulo del río Tarija. Si vamos al otro río del río Bermejo, también igual. A orillas del río Bermejo, estamos en el lugar de las chalanas, especialmente donde se llama el cruce de la frontera Bermejo-Argentina o de Aguas Blancas. Estamos aquí a las orillas deforestando, acompañados de lo que es de la Naval y juntamente a nuestra organización. Aquí nos encontramos reforestando y poniendo la plantita del apacho, que son las flores lindas y nuestra frontera, que es importante para nosotras como mujeres defensoras del medio ambiente. Y también venimos las mujeres del área rural en coordinación con el municipio, como nos gusta reforestar a nosotros, cuidar nuestra frontera, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Con diferentes plantitas, mira, tenemos una morita aquí, que pronto ya la vamos a plantar y también regar, así ojalá que todas las personas, ¿no?, se sigan concientizando más también, para que sigamos y no sigamos destruyendo la planta, ¿no?, sino más bien plantando una planta. Bueno, nosotros también como trabajadoras del gobierno municipal aquí estamos aportando en la plantación de las plantitas de la deforestación para que concientizar, ¿no?, a las personas que tengan un trato para las plantas, que no las arruinen y
cuidar más que todo, ¿no? También en cuanto a la limpieza, en la reforestación de los árboles, que ya sabemos que los árboles son vida, ¿no? Generan el aire para nuestros pulmones. Entonces nosotros estamos aquí también colaborando como gobierno municipal en la plantación de las plantitas. Estamos aquí reforestando y haciendo esta actividad. Para cuidar el medio ambiente más que todo, para reforestar ciertos lugares que ya estaban un poco olvidados, ¿no? Como la ribera del río. Ahí veíamos un resumen de las actividades desarrolladas por la IMOR, la integración de mujeres organizadas del municipio de Bermejo, que nos enseñaban y mostraban parte de su experiencia en reforestación. Ellas han buscado adecuarse, impulsar esta técnica de la reforestación con dos motivos principales, ¿no? El primero, obviamente, luchar contra el cambio climático, porque usted debe saber. Bueno, uno de los principales objetivos de la vida de una persona, aparte de leer un libro, tiene que ser, por supuesto, plantar un árbol, criar un hijo, ¿no? Son metas que contribuyen a nuestra sociedad y contribuyen a un buen desarrollo. Pero además, el poder contar con una reforestación en espacios donde se ha tenido mucha deforestación contribuye a que la presencia del dióxido de carbono, que es aquel, no es un gas, ¿no? ¿Qué tendría que ser el dióxido de carbono? Es un componente que nosotros mismos lo producimos al momento de la respiración, ¿no? Respiramos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Este hecho, en mucha presencia, en tanto lo que viene a ser la atmósfera, ha conllevado, y la producción también de la transformación de los gases como la gasolina en los vehículos y aquel humo que se bota por los escapes en las motocicletas, las fábricas, entre otros, ha contribuido a que la presencia del dióxido de carbono sea mucho más fuerte y afecte en temas de salud, afecte en temas de lo que viene a ser el clima y las temperaturas estrepitosas que se viven en los últimos años, ¿no? Entonces, el hecho de tener más árboles, de contar con una reforestación de plantas, ay, perdón, se me está secando la garganta, con una reforestación de plantas diversas, plantas nativas en el local, en el lugar, nos ayuda a que el aire que se tiene en esa zona pueda ser mucho más limpio y mucho más saludable para quienes lo consumen, ¿no? Que somos nosotros mismos las personas. En un primer objetivo de tratar de impulsar el cuidado del medio ambiente, pero también la reforestación en las orillas de los ríos ayuda y previene lo que es el avance de los mismos, ¿no? Sabemos que en Bermejo se ha tenido riadas de gran magnitud que han abarcado y que se han comido, dicen ellos, ¿no? Muchos terrenos y propiedades que se tiene al borde de los ríos. Esto ha conllevado pérdidas económicas, hasta pérdidas humanas también, cuando las riadas llegan muy de imprevisto y nos sorprenden o sorprenden a las familias tal vez en la noche, tal vez en unos espacios que no les da tiempo de escapar, ¿no? Entonces, con estos dos objetivos primordiales y obviamente buscando generar conciencia ante la población, las defensoras ambientales de Bermejo han impulsado las jornadas de reforestación y han buscado aliarse, articularse con las organizaciones, con las autoridades y también con la sociedad para tener resultados mucho más visibles, mucho más amplios, ¿no? Entonces, esta es una de las muchas jornadas que ya se han desarrollado, jornadas de reforestación en el municipio de Bermejo. Esta es también una resistencia que se teje desde las organizaciones que integran la integración de organizaciones de mujeres en el municipio de Bermejo INMOR. Tengo otra experiencia para compartir con ustedes y justamente ya se acaba de conectar nuestra compañera de Entre Ríos, así que voy a pasar el video también y que podamos hablar del mismo y de las acciones hacia adelante también que planifica la organización en Entre Ríos, la AMPRO. Gracias. El cambio climático es la alteración climatológica, ¿no? Lo que altera, digamos, ya no hay coincidencia como era antes, ¿no? El tema de las lluvias, llovía a su tiempo, tenían su calendario agrícola
trabajaban de acuerdo al calendario agrícola, ¿no? Pero ahora no se puede porque con el cambio climático todo ha alterado, ¿no? Todo ha alterado, a veces hay mucha sequía, a veces mucha lluvia, a veces granizada, helada. Entonces eso hace de que ha afectado bastante especialmente a las mujeres, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, con la sequía que hay, cuando no hay agua, no se puede producir, no hay riego. La mujer es la que principalmente lo sufre porque tiene que ir a traer agua, es la mujer la que cocina, entonces para el tema de las hortalizas, que va a echar a la olla, entonces en todos esos temas está afectando bastante el cambio climático, ¿no? Y nosotros como AMPRO estamos llevando adelante campañas de reciclado de botellas PET para construir tanques, ¿no? Sistemas de riego, de cosecha de agua de lluvia, para cosechar agua de lluvia y con esa agua regar y que cada señora tenga su huerto hortícola en su casa, ¿no? Cosechar la lluvia en tiempos de lluvia para tiempos de seca. Entonces, eso estamos viendo, estamos coordinando con el Comité de Medio Ambiente y con quien se quiera sumar para poder recolectar botellas PET y darle su reutilización. El armado de los tanques es algo que ya lo hemos hecho como AMPRO, hemos hecho en una comunidad, se ha construido con el apoyo del CIMCAT también, apoyo del Fondo de Mujeres del Sur, Fondo Casa, que nos están apoyando para llevar adelante estas actividades, al cual estamos agradecidas. Hemos construido un sistema de riego, cosecha de agua en la comunidad de Filadelfia. La compañera tiene su huerto, está regando perfectamente y eso estamos ahora replicando aquí en la comunidad de Moreta. Por eso estamos ahora, en realidad es un trabajo muy bonito porque las mujeres lo pueden hacer en conjunto, el llenado de tierra de las botellas para posteriormente pircar. O sea, todas las mujeres trabajan en esto, ¿no? No es tan difícil hacerlo. Entonces, solamente poner las ganas para reutilizar las botellas. Ahí compartíamos esta experiencia innovadora, ¿no? Que ha impulsado y que ha nacido justamente con el trabajo que realiza la AMPRO, las Defensoras Ambientales de Entre Ríos, constituido por la AMPRO, la Asociación de Mujeres de la Provincia OCONMOR, quienes han iniciado con esta importante actividad de recolectar botellas plásticas, botellas PET, para la conformación de sistemas de cosecha de agua de lluvia. Una actividad que estamos buscando replicar en diversos municipios también con campañas para el cuidado del medio ambiente que se vienen desde junio, julio, agosto. Esperamos terminar hasta octubre y ya estar cosechando las primeras lluvias, si es que nuestro calendario climatológico nos lo permite, ¿no? Porque, a ver, ahora el invierno se atrasó. ¿Será que las lluvias se adelantó? ¿Será que las lluvias se van a adelantar o se van a mantener, ¿no? Estamos todavía con esa duda. Pero bueno, le damos la bienvenida a nuestra compañera Bernarda Benítez, mientras ella va activando su cámara, su micrófono, para que podamos conversar un poquito acerca de estas actividades que se impulsan y que se continúan. La AMPRO no queda ahí, ¿no? Ella sigue tejiendo diversas iniciativas. Ahora igual ella nos va a comentar acerca de lo que se está realizando. Muy buenas tardes, Bernarda, muy bienvenida a este espacio. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal el clima por Entre Ríos? Aquí le cuento que ha salido el sol, pero como siempre, yo que soy tan helona y además que paro en moto, tengo las manos congeladas. Así que espero que usted, no, pero a ver, cuéntenos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Yulenka. Un saludo muy cordial a todos quienes ven y escuchan, ¿no? Este hermoso programa de Abriendo Sendas, ¿no? Un saludo cordial para todos y a ti, Yulenka. Gracias por hacernos parte del programa. Claro que sí, ya le extrañábamos también, hace un mes que no la tenemos con nosotros y también que queríamos conocer acerca de las acciones, porque yo ya lo venía anunciando, la AMPRO no se queda ahí, empieza con iniciativa, está con otra, están como hormiguitas por todos lados, y esto se debe justamente a la organización de la directiva, ¿no? A la conformación y también la participación de las mujeres. ¿Cuáles son los temas centrales en los que trabaja la AMPRO en este 2022, Bernarda? Bueno, en realidad sí, como tú dices, los anteriores programas no hemos podido participar, por supuesto, ¿no? Por muchas actividades también que a veces justamente nos chocan, ¿no? Con el horario. Estamos trabajando en diferentes temas, ¿no? Tanto el tema de producción de hortalizas,
continuamos con el tema de producción de hortalizas ecológicas, también el tema de medio ambiente, que en ningún momento lo dejamos porque es algo de que si no cuidamos el ambiente, bueno, no cuidamos nuestra salud, ¿no? Entonces, como mujeres, estamos siempre incentivando, promoviendo a que se cuide el medio ambiente, en que también en nuestros programas radiales, ¿no? El tema de la basura, la forestación, todos los temas que tienen que ver con medio ambiente. Inclusive en cada programa se ha fijado ahora mensajes también que estamos difundiendo para que la población escuche y pueda, ¿no? Concientizarse y tomar en cuenta. Por otro lado, también el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? El tema de la ley 348, estamos profundizando, estamos coordinando con la responsable del SLIM para poder difundir, ¿no? Este día lunes justamente hemos tenido una reunión ampliada que como directiva hemos organizado, donde han estado, ¿no? Los responsables, la responsable del SLIM, la psicóloga, el equipo que ellos tienen, para poder, ¿no? Hacer conocer a las mujeres los alcances que tiene el SLIM, ¿no? Y qué es lo que deben hacer, ¿no? Y ahí también de ahí nace una planificación para que nosotras como directiva también de AMPRO podamos junto a ella, a la responsable del SLIM, también, ¿no? Ir a las comunidades, organizarnos para poder dar charlas de prevención de la violencia, ¿no? Por otro lado, bueno, también estamos con el tema de repostería, ¿no? Hemos tocado puertas y gracias a Dios hemos podido lograr ese apoyo también por una parte del gobierno municipal que ha asignado una técnica especialmente para que pueda trabajar con las señoras en la capacitación en temas de repostería. Ahí nomás estamos también tratando de ampliar con la red de salud, hemos coordinado con ellos también para que nos puedan apoyar con la nutricionista, ¿no? Para que se pueda también capacitar en los temas de cómo preparar, ¿no? Si bien se produce la hortaliza, pero también aprender a capacitarse en temas de preparación y qué valores tienen cada una de las hortalizas, ¿no? Los valores nutricionales. Es en algo que, sí, el tema de transformado, ¿no? Es algo que estamos, bueno, a veces nos damos tareas, ¿no? Porque hay una reunión aquí, otra reunión allá, nos invitan y muchas veces nos dividimos como directiva para poder estar, ¿no? En todos los lugares. Justamente también hemos estado en la conformación de la red de lucha contra la violencia aquí en el municipio, con todas las instituciones, ¿no? Que tienen que ver en nuestro municipio, donde también como AMPRO somos parte de esa red, ¿no? Entonces, junto a la Defensoría del Pueblo, el SLIM, el municipio, bueno, todas las instituciones, los colegios, todas las instituciones que tienen que ver con la mujer y los niños también, adolescentes. ¿Se ha logrado concretar la red en Entre Ríos? Sí, hay una red, está conformada por un representante de cada institución. ¿Ya tenemos directiva todavía? Todavía no hay un directorio, pero hay un grupo de, digamos, está entre un representante de cada institución para poder dar a conocer de cada institución, organización, se sabe, ¿no? Qué es lo que va pasando, entonces también poder hacer conocer y hacer las respectivas denuncias y animar, ¿no? A las compañeras para que puedan animarse a hacer las denuncias, porque en esta reunión que teníamos el día lunes, había muchas compañeras inclusive que conocían tipos de violencia en sus comunidades, pero que no se animan a denunciar por temor, ¿no? Por temor a que la misma víctima a veces no quiere denunciar al agresor y no quiere que se enteren la gente, o también tienen el temor de que la denuncia quede ahí nomás, ¿no? Entonces eso también estamos hablando con la responsable del SLIM para que no sea así. Hemos visto una buena voluntad de la responsable, también hemos coordinado con el coordinador mismo del municipio, así que ellas también tienen una instructiva que puedan coordinar con nosotras para poder desplazarse a las diferentes comunidades. Es interesante, ¿no? Todas estas acciones y el abanico que están de temáticas importantes que están logrando articular también como actividades para la AMPRO.
Todas estas actividades, estas reuniones se están desarrollando en la Casa de la Mujer, gracias a que la AMPRO está iniciando a poder trabajar y utilizar estos espacios, ¿no? Que a pesar de no contar con mobiliario, les están sirviendo y, bueno, están siendo aprovechados en todas estas temáticas de reuniones y capacitaciones, Bernarda. Sí, todas estas actividades estamos llevando adelante ya en la Casa de la Mujer, ¿no? Aunque es un poco sacrificado, tanto para la directiva como también para las mismas señoras que llegan, ¿no? Algunas porque sí o sí hay que caminar un poquito, es un poco alejadita, pero el lugar es bien amplio, es cómodo, así que todas las actividades, sea de directorio o a nivel de toda la asociación, talleres, capacitaciones que estamos llevando adelante, todo se está llevando en la Casa de la Mujer, ¿no? Ya nosotras, lamentablemente, hasta ahorita no podemos concretar con el subgobernador que nos ha prometido que ya se hace, pero hasta ahorita no nos da respuesta positiva, digamos, que sí o sí se va a hacer, dice se va a hacer. Hay una entrada, necesitamos máquinas para aperturar una entrada más cerca, pero bueno, eso ya está en proceso, dijo que uno de estos días sí lo va a hacer. Y por otro lado, el tema, nosotras estamos ahí luchando por el tema del equipamiento, ¿no? Hemos hablado con ellos, por lo menos una parte que se pueda hacer, pero tampoco hemos podido lograr de que eso se pueda concretar, así que estamos ahorita con nuestro propio equipamiento, que gracias a las instituciones, ¿no? A las fundaciones, también estamos muy agradecidas con el SIMCAT, que siempre, bueno, el SIMCAT es un brazo muy importante de la AMPRO, que nos ha apoyado, nos está apoyando siempre. Entonces, gracias al SIMCAT y mediante el apoyo de ellos también a las fundaciones que nos han apoyado y nos están apoyando, tenemos nuestro propio equipamiento, digamos, que es pequeño, pero que nos sirve, ¿no? Nos sirve de algo, y eso hemos llevado todo a la Casa de la Mujer y con eso se está dando funcionalidad, ¿no? Hemos comprado sillas, mesas, por eso ahí también ya inclusive nos cocinamos, ahí nomás las señoras, entonces algo de que nosotras tenemos para iniciar, pero queremos que la gobernación sí o sí, porque no tenemos la capacidad para reunirnos muchas mujeres, que digamos, este lunes, por ejemplo, teníamos casi 60 compañeras y bueno, las sillas enseguida nos faltan, ¿no? Tenemos un acuerdo con el Instituto Tecnológico, que ellos sí están pasando clase ahí, también nos están apoyando con el tema de hortalizas y otros temas más, así que ellos también nos facilitan a veces el tema de mobiliario para cuando nosotras tenemos las reuniones. Yo quiero comentar un poquito en retrospectiva también del logro de la construcción y culminación de la Casa de la Mujer, ¿no? Podemos decir que ha sido, Entre Ríos es el primer municipio que tiene la casa construida, ¿no? La casa productiva de la mujer, que nacía también a través de una ley departamental, la 020, que mandaba a los gobiernos que se pueda construir esta infraestructura para beneficio, capacitación de diversas áreas productivas, especialmente con mujeres, ¿no? Estos espacios, desde el diseño, ha estado involucrada la AMPRO, ¿no? Viendo los espacios que se necesitan, las áreas de capacitación, y ahora verla construida con todos aquellos espacios con los que cuenta la Casa de la Mujer es realmente un sueño que ha logrado concluirse gracias a la insistencia, persistencia de ustedes, que no han dejado pues que esta casa sea una obra más que deteriore el tiempo, ¿no? Sino que como parte de la incidencia también han logrado hacer y aplicar una herramienta como es la ISTO, Inspección Social Técnica de Obras, y a través de obtener toda la información necesaria con esta herramienta han logrado incidir a que se le asigne el presupuesto correspondiente y culminar el tema de infraestructura. Tenemos esta enorme construcción que la encuentro, así que yo personalmente la conozco, he ido, he paseado por los jardines, por los ¿qué se llaman? Pues el segundo piso, las barandas, tiene una vista hermosísima, ¿no? De toda la no es llanura,
Ay, hoy día estoy cruzada y falta de palabras, pero se puede ver gran parte del valle, los cerros, las praderas que se tienen en esta zona que viene a ser pajonal, ¿no? Y aparte de estar en un lugar privilegiado por la vista y contar con todos los espacios respectivos para poder desarrollar funciones, está muy, muy completa, ¿no? Aparte de contar con las canchas polifuncionales, espacios de auditorio, de reuniones, de capacitación para peluquería, para transformación de alimentos, cocinas, ¿no? Albergue también para las personas que vienen desde las comunidades. Sin embargo, el hecho de no contar con lo que vienen a ser todos los implementos como las sillas, las camas, los muebles, los enseres necesarios para poderla ya poner en funcionamiento, no está siendo un obstáculo para que cumpla parte de su objetivo, ¿no? Y es que justamente aquí la AMPRO continúa impulsando, haciendo sus esfuerzos propios, habidos y por haber, ¿no? En lograr que se dé utilidad a esta casa, a que se pueda emplear estas hermosas instalaciones con las que se cuentan, ¿no? Entonces, es como decir, no, ya no me acuerdo el dicho, pero es importante saber que no hay un impedimento para que se puedan desarrollar estas actividades tan planificadas, tan anheladas por la organización y que sirva de ejemplo, pues, a nuestras autoridades que nos dicen, no hay plata, no hay plata, no hay plata, no se hace, ¿no? Sino que busquemos articular, vincular, jalar, poquito de aquí, poquito de allá, para que se cumpla el objetivo en sí que tiene esta importante casa, ¿no? Que es impulsar la capacitación, ser la sede de las reuniones de las mujeres, poder también acoger a compañeras que vienen desde diversas comunidades que no siempre pueden y logran volver en el día hasta sus domicilios, hasta sus hogares, porque muchas veces toman expreso, ¿no? Y esto las impide de poder o pagar elevados costos para el transporte o tener que quedarse en algún espacio, en alguna casa para poder desarrollar las actividades que tenían planificadas en el centro urbano de Entre Ríos, ¿no? Estas son algunas de las ventajas y visibilizamos esta lucha conjunta que realiza la AMPRO para poder aprovechar todos estos espacios, Bernarda. Estamos muy contentas porque también sabemos que la AMPRO está apalancando más recursos, ya que ha sido aprobado uno de los proyectos que ha presentado. Si nos comenta un poquito acerca de esto y qué se viene ahora con este proyecto. Bernarda, felicidades, por supuesto, por la gestión. Muchísimas gracias, Yulenka. Yo creo de que sí, hemos tenido la grata noticia ayer de que sí, y se nos ha aprobado una pequeña propuesta, ¿no? Que hemos presentado y justamente esto también agradecer, ¿no? Al CIMCAT porque, bueno, es una institución de que siempre nos da una mano para esto, ¿no? Porque también las financieras, las fundaciones que nos apoyan, ellos necesitan, ¿no? Una organización, una institución que nos apoye para que se puedan llevar adelante estos apoyos, ¿no? Nosotras, como tú decías, estamos haciendo un esfuerzo enorme, les diría yo así, porque para llevar adelante las actividades en la Casa de la Mujer, para darle vida a la Casa de la Mujer, tenemos que hacer grandes esfuerzos, porque si no hubiese esa voluntad, no hubiese esa predisposición nuestra, no estuviéramos haciendo ninguna actividad en la Casa de la Mujer, ¿no? Y la Casa de la Mujer se estuviera quedando ahí en un elefante blanco más, porque las primeras veces que hemos ido, este año hemos retomado para ir a ver, estaba ya cayéndose, siempre una casa botada es así, y el tema del plafón, todo eso, hemos coordinado, hemos tratado de ver cómo hacer, hemos causado algunas repercusiones por ahí, pero creo de que si no hacemos, si no nos preocupamos, si nosotras como AMPRO que no nos preocupamos en darle vida, en darle funcionalidad, no lo van a hacer. Hemos invitado por eso a las personas que dicen, ¿no? Que la AMPRO, ¿qué tiene que hacer? Que por qué solas. Le hemos invitado en la Casa de la Mujer, hay muchísimo espacio, hay que conseguir recursos y darle vida a esa casa, ¿no? Porque no pueden estar la infraestructura ahí y sin hacer nada, ¿no? Entonces creo de que todas las mujeres tenemos que preocuparnos para poder buscar formas de cómo darle vida a la Casa de la Mujer y darle la funcionalidad, ¿no? Porque si no nos preocupamos y solamente
murmuramos por allá lejos, no pasa nada también, ¿no? Entonces yo creo de que el esfuerzo de cada uno es el que le hace, ¿no? Y nosotros como AMPRO estamos también orgullosas de que si hacemos, luchamos todas, conseguimos, es para todas, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando, justamente también tocando puertas, hemos podido conseguir también algunos premios, el día ha sido, se ha hecho un campeonato ahí en la cancha, ¿no? De la Casa de la Mujer, justamente para darle un realce, ha sido muy bonito, muy exitoso, han participado varios equipos, se han ido muy contentas, entonces todo es poner el tiempo y, bueno, más que todo la voluntad, ¿no? De hacerlo, y ha sido muy bonito el campeonato en honor al Día de la Madre, ¿no? Que eso está afuera, quizás son actividades recreativas, ¿no? Que por lo menos también las mujeres necesitamos desestresarnos, ¿no? En algo así como es el tema deportivo. Y bueno, ahora con esta nueva propuesta que hemos presentado, se nos ha aprobado, tenemos mucho más todavía esos ánimos para seguir trabajando y llevar adelante las actividades que están especificando en la propuesta y poder seguir trabajando, ¿no? Tenemos mucho por hacer, lamentablemente nuestra provincia es bastante dispersa, pero agradecemos también a las instituciones, personas que sí tienen la voluntad de apoyarnos, ¿no? Como ustedes, ¿no? Todo el equipo del CIMCAT en realidad que nos apoya, la Fundación Casa que nos ha estado apoyando también, Fondo de Mujeres Bolivia, que no se han olvidado también de nosotras, ¿no? Justo cuando hay algo, ellas también se acuerdan. Fondo de Mujeres del Sur, también últimamente hemos tenido contacto ya con ellas, esperamos también de que volvamos a tener el apoyo de ellas también, ¿no? Porque en realidad necesitamos mucho apoyo para trabajar en la Casa de la Mujer y con las mujeres. Muy bien, nos parece muy interesante. En esta articulación que usted mencionaba de las instituciones, de las organizaciones, cuán importante se han convertido estos espacios de fortalecimiento, estos espacios de intercambio de experiencias que han venido teniendo las compañeras de la AMPRO, la directiva, con otras organizaciones que también ya han desarrollado acciones similares de incidencia, pero en otros espacios. Cuán importante es para las mujeres el poder intercambiar experiencias, reconocer otras realidades también que se tienen en suelos diferentes, suelos bolivianos, paraguayos, argentinos. Sabemos que usted se fue hasta Nepal también hace poco, pudiendo hablar y conocer acerca de la cultura y acerca de la realidad que viven allá también. Yo creo, Yulenka, que eso es algo tan importante, o sea, ir a conocer experiencias, tanto sea de nuestro país, Bolivia, como del exterior también, ¿no? De fuera. Es algo que nos fortalece, ¿no? Porque si vamos, tenemos que ir, compartir experiencias, compartir y también rescatar, ¿no? Las experiencias buenas que tienen otras organizaciones y a veces uno vuelve más fortalecido, ¿no? Y también tiene los contactos, que eso yo lo veo muy importante. En cada lugar donde uno va, siempre se trae un contacto, dos contactos diferentes, ¿no? Y de ahí también va, si no perdemos esos contactos, vamos, ¿no? Teniendo esos contactos para poder ir haciendo crecer a nuestra organización y fortaleciendo más, ¿no? Empoderarnos más las mujeres, y creo que eso es muy importante. El intercambio de experiencias es algo de que siempre va a fortalecer, porque no todos somos exactos, ¿no? Siempre una organización, o de un lado lo manejan de una forma, de otro lado de otra. Entonces, juntando todas las experiencias que se tiene, bueno, se hace algo mejor todavía, ¿no? Entonces, creo que con eso logramos, ¿no? De varias compañeras, que no solamente yo, también las otras compañeras que también tienen experiencias, han viajado a otro lado. Entonces, de cada quien, es por eso también que la directiva, gracias a Dios, estamos trabajando de manera coordinada, y es por eso de que también se pueden hacer varias actividades, ¿no? Este miércoles tenemos, otro miércoles que viene, nos han invitado del municipio también, están haciendo un taller para el tema de propuestas, todo eso, y ahí también vamos a estar para hacer conocer qué queremos como mujeres de la AMPRO, y bueno, estamos coordinando con las diferentes instituciones para poder llevar adelante las actividades, ¿no? De la mejor manera, porque sabemos que solas no podemos hacer nada.
nosotros tenemos que incidir ante otras instituciones, ¿no? Y también queda pendiente, ¿no? Bueno, hay muchas compañeras, como nos encontramos, viajamos, quieren venir a Entre Ríos, ¿no? A conocer la Casa de la Mujer, a reunirse con la directiva de AMPRO. Bueno, eso creo que está en camino y siempre le hemos dicho, ¿no? Las puertas están abiertas, en algún momento quieran venir a conocer la Casa de la Mujer, nos avisan y las esperamos. No hay ningún problema, eso hemos hablado con ellas. Perfecto, nos parece muy, muy interesante, muy necesario poder conocer esa experiencia, porque ya hablábamos en el último taller de vocería e incidencia, ¿no? Sobre el caminar que ha tenido, la articulación que ha logrado Entre Ríos en su municipio, en torno a las actividades, en torno también a los acuerdos para el PTDI, ¿no? Y que es tan necesario justamente trabajar todos de la mano, impulsando la carreta para el mismo lado, ¿no? Estamos muy felices de que esto se pueda lograr también desde AMPRO. Nosotros anunciamos desde ya que vamos a darle continuidad conjuntamente con ustedes a aquella campaña que ha iniciado como iniciativa de la AMPRO en torno a la recolección de plásticos por plantines para la construcción de sistemas de cosecha de agua de lluvia. Es una experiencia que también estamos buscando replicar en los otros municipios y que ha llamado la atención de las compañeras participantes en estos espacios, ¿no? Entonces, vamos a estar más adelante con esta actividad, ya planificándola y articulándola para darlas a conocer a través de este espacio y de todos los que podamos en la difusión. Bernarda, muchísimas gracias por tu participación. Nos vemos este sábado en la EFAC, Escuela Feminista para la Acción Climática, ¿no? Nos toca la segunda etapa de esta importante iniciativa también, donde se congregan diversas compañeras, tanto de Bolivia como de toda América, Centroamérica, para fortalecer aquellos conocimientos, temáticas que se desarrollan, que se impulsan, pero también para compartir esas experiencias que tanta falta nos hace conocer, para articular, mejorar, redireccionar tal vez algunos objetivos que tenemos planteados. Bernarda, tú participas, ¿verdad? Sí, me estaba mensajeando que sí participe, le dije que sí. Tengo una reunión en la mañana, justamente nosotras como AMPRO también, como estábamos con el proyecto de apicultura, gracias a Dios, mira, también hemos tenido la noticia que ya se han desembolsado los recursos para las compañeras que están con apicultura. Entonces, este sábado tenemos una reunión, pero me voy a dar la forma de participar. Perfecto. Muchísimas gracias, Bernarda. Un gran y caluroso abrazo a todas las compañeras que componen la institución y nos reencontramos prontito para más novedades desde la AMPRO. Muchísimas gracias, Yulenka, y éxitos también para ti y saludos para todos quienes están viendo tu programa. Claro que sí, un gran abrazo. Y como lo tenemos anunciado, no podemos dejar de charlar y compartir qué es la EFAC, ¿no? Es justamente lo que mencionaba en torno a la Escuela Feminista para la Acción Climática. Es un espacio de fortalecimiento de acciones, de actividades, donde las compañeras feministas, compañeras defensoras ambientales, se encuentran para fortalecer aquellas diversas acciones que realizan a nivel de América Latina. Compartamos esta pequeña información con ustedes. Ni la tierra, ni las mujeres, somos territorio para que gobiernes, que no te vendan todo ese discurso, estamos hasta que nos hable de este mundo. Ni la tierra, ni las mujeres, ni el territorio para que gobiernes. Ante el actual avance del modelo extractivista y los efectos del cambio climático en los bienes naturales y en los territorios, donde se desarrolla la vida de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbano-marginales del sur global, surgen grupos de defensoras ambientales que luchan por la defensa del ambiente. Por este contexto, desde Fundación Plurales, proponemos la EFAC, Escuela Feminista para la Acción Climática, un espacio para la formación, el intercambio entre los grupos de defensoras de derechos humanos y ambientales que busca amplificar el poder de las voces de las mujeres. La EFAC está destinada a mujeres de comunidades
campesinas, indígenas y afrodescendientes, que ponen el cuerpo en la resistencia a los alarmantes efectos del cambio climático sobre los bienes naturales, los territorios y las comunidades. Dicen las defensoras, somos las mujeres las más vulnerables frente a estas problemáticas porque estamos en la primera línea de defensa, aún enfrentando amenazas, violencia e intimidaciones. Sin embargo, activamos luchas y resistencias colectivas. Buscamos que la EFAC sea un espacio colaborativo entre distintas organizaciones que trabajan en cuestiones de justicia de género y justicia ambiental. La escuela se materializa en una plataforma virtual donde se tendrá acceso a contenidos producidos por los propios grupos de defensoras ambientales y soluciones climáticas justas en términos de género. No solo es un espacio de generación de aprendizaje, sino también de articulación, de discusión y de sororidad. Necesitamos potenciar redes, tejer redes más fuertes, incidir colectivamente en la justicia ambiental y en la justicia de género. Juntas amplificamos voces y juntas defendemos nuestros derechos. Ni la tierra, ni las mujeres, ni el territorio, para que gobiernes. Qué interesante, ahí compartíamos con todas y todos ustedes esta iniciativa, la EFAC, Escuela Feminista para la Acción Climática, que inicia su segunda etapa ya con compañeras que desde el año pasado vienen profundizando sobre temáticas para profundizar, aportar, impulsar el trabajo que realizan de protección del medio ambiente en los diversos espacios, diversas comunidades donde se encuentran. Este 11 de junio aperturamos la segunda parte gracias a Fundación Plurales, que nos ha incluido también para poder fortalecer y compartir toda esta información que se prioriza en este espacio. Estamos con una conexión de Ismelda Santos, ella se encuentra en la APG de Yacuiba, en la sede de la APG de Yacuiba. Nos va a comentar acerca de una actividad muy importante y necesaria en torno a lo que viene a ser el territorio en este municipio. Así que Ismelda, muy buenas tardes, si puedes activar tu micrófono para que te escuchemos, bienvenida. Así es, Yule, muy buenas tardes. Nos encontramos en nuestra Casa Grande del Pueblo Guaraní. Un saludo cordial, ¿no?, a su programa y a todos los radioescuchas. Justamente acabamos de finalizar, ¿no?, un taller con el juez agroambiental, por cierto, que nos hacía falta, y era una socialización en el tema del código procesal, ¿no?, del agroambiental. Entonces, es de esta manera que lo vamos a entrevistar, vamos a escuchar que sea él la persona indicada, que él nos explique el motivo que están acá dándonos estos talleres a todos los hermanos del pueblo guaraní. Muy buenas tardes, doctor. Su nombre para el programa Sembrando Esperanza. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Primo Ceballos, soy el juez agroambiental de Yacuiba. Agradecido por esta oportunidad que nos ha dado el pueblo guaraní en su sede de poder hacer una socialización del proyecto del Código Procesal Agroambiental. En Bolivia venimos trabajando supletoriamente aplicando el procesal civil, pero se ha trabajado ya en un proyecto del Código Procesal propiamente agroambiental. Este código incluye los principios, los institutos, las normas propiamente de materia agraria, pero también de materia ambiental. Establece cuáles son las competencias de la jurisdicción agroambiental en general y también de los jueces agroambientales, entre los cuales también se ha expuesto y se ha hecho énfasis en las competencias que toda acción que derive por el tema agrario, forestal, de biodiversidad, de agua, de recursos hídricos, el medio ambiente, de los componentes de la madre tierra, la salud,
el patrimonio cultural son de competencia de los jueces agroambientales, que ya están establecidos en la Constitución Política del Estado, como en la Ley 025 del órgano judicial. Lo que hace falta es un código que materialice, que viabilice la aplicación y el ejercicio de estas competencias. No obstante de ello, los juzgados agroambientales en todo el país venimos trabajando y aplicando ya estos principios, pero además de eso también un componente muy importante que establece este proyecto del código es la interpretación del pluralismo jurídico y la interpretación intercultural de los hechos de la prueba. En ese sentido, también establece los principios de cooperación y coordinación con las autoridades indígenas, originarias y campesinas en varios ámbitos. Y tiene su obligación ya establecida en la Constitución Política del Estado hacer la coordinación y prestar la cooperación entre ambas jurisdicciones, todo para llegar a solucionar los conflictos de manera pacífica y garantizar a futuro una vida en paz social con el fin de poder alcanzar el vivir bien. Así es, Yule, como acaba de mencionar el doctor, si tienes alguna consulta, porque él también está acompañada de la doctora Luz, que están trabajando, ¿no?, coordinadamente ellos, los dos, pero si tiene alguna consulta, estamos predispuestos. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor, por sumarse a este espacio de difusión de información. Comentarle que el año pasado, a concluir marzo más o menos, nuestra organización, que es el SIMCAT, conjuntamente la APG, ha impulsado la formación de promotores en torno a lo que vienen a ser los derechos humanos, ¿no? Nos hemos enfocado justamente en esto, la ley de deslinde, para poder, de deslinde jurisdiccional y las competencias que se les atribuye tanto a la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina, la JIOC, ¿no? Y nos comentaban que mucho la coordinación y cooperación interjurisdicciones no se estaba logrando desarrollar porque justamente había un desconocimiento de competencias, ¿no? En esta gestión que usted se encuentra promoviendo, nos parece muy importante y necesario poder profundizar justamente en lo que compete esta ley de deslinde jurisdiccional y las competencias. ¿Cómo están evaluando esta coordinación? ¿Se está logrando articular? ¿Tienen alguna estrategia para poder impulsar justamente lo que conlleva el poder coordinar entre las jurisdicciones? Bien. Evidentemente es un poco difícil implementar, ¿no?, llevar a la práctica esa coordinación y cooperación. Sin embargo, podemos hablar de algunos casos que hemos llevado a la práctica con las comunidades interculturales. Pero eso hay que hacer un trabajo previo, socialización, y para que las comunidades se empoderen, ¿no?, de ese derecho que tienen a su propio sistema de administración de justicia. Y mucho depende también de que la organización matriz, la dirigencia, la cabeza de las organizaciones tanto locales, asuman también ese reto para que, y no es de que una novedad, sino que ya está constitucional, inclusive garantizado con tratados internacionales, ¿no?, el pluralismo jurídico, pero mucho depende de la organización social. El pueblo guaraní, por ejemplo, tiene una visión sólida en lo que es la administración de su tierra y territorio. A diferencia del sector campesino, hay muchas divergencias, muchas posiciones personales que no se llega a construir un criterio homogéneo para poder implementar estos sistemas de coordinación y cooperación entre ambas jurisdicciones. Con el pueblo guaraní hemos tenido siempre una buena relación, una buena coordinación, intercambio de información, asesoramiento, capacitación,
pero esperamos también a futuro entablar esa misma relación con el sector campesino y los interculturales también, para avanzar estos temas, ¿no? Si bien están constitucionalizados todo, la idea es avanzar. Si la jurisdicción agroambiental y de este juez no es arrogarse para sí todas las competencias, sino ser mucho más amplio, ser abierto a las otras jurisdicciones en las que podamos coordinar y cooperar, todo en vista para el vivir bien en las comunidades, ¿no? Me parece muy importante este acercamiento que están impulsando para poder socializar esto del pluralismo jurídico. Comentarle también que en uno de los eventos virtuales que hemos logrado mantener con las compañeras que han sido parte de esta formación de promotoras de derechos humanos, la doctora Gese, que seguramente la debe conocer, del municipio de Entre Ríos, nos comentaba una experiencia y buena práctica en la conformación de promotores agroambientales, quienes al interior de las comunidades trabajaban identificando estos casos que estaban vinculados a la justicia agroambiental, a la jurisdicción agroambiental, y lograban tener como que los ojos más puestos en las comunidades para, antes de que ocurra un hecho que lo lleve a un juicio, se pueda prevenir justamente socializando la normativa con ellos, ¿no? Entonces era una buena práctica que ella compartía con el trabajo articulado de promotores y promotoras que se tenía a nivel comunal. Esta práctica podría ser recuperada en Yacuiba porque, como le mencionaba, hacia marzo del año pasado habíamos concluido un proyecto de justicia plural justamente donde se ha formado alrededor de 50 promotoras de derechos humanos quienes manejan en temática relativa a las competencias de las jurisdicciones y que pueden ser un gran brazo operativo para el trabajo preventivo en especial que podrían realizar desde lo que viene a ser los juzgados, ¿no? Entonces es un dato más para poder también impulsar el trabajo que están realizando de acercamiento a las comunidades, a las organizaciones. Sí, conocemos el trabajo de la doctora Gese y por supuesto una persona muy activa, de muchas iniciativas y firme cuando se propone alguna actividad y lucha hasta llevar adelante, ¿no? Y bueno, le decía que con el sector guaraní y Yacuiba está muy bien organizado. Lo que hace falta es quizás profundizar un poco más en la implementación de su sistema propio de la GIO. Y le reitero, con el sector campesino, bueno, ahora hay una nueva directiva. Anteriormente han estado trabajando con la cumbre, la precumbre y con la cumbre por la tierra. Ha pasado eso y bueno, ahora nos sentaremos también para comenzar por algo sobre la implementación de la justicia y la ignorancia campesina. Y como jurisdicción agroambiental, lo que nos interesa es que la sociedad conozca los derechos al medio ambiente, que obviamente forman parte también de un derecho humano, ¿no? Ya sea individual o colectivo, para que se llega a comprender de manera completa el desarrollo sostenible, de hacer uso de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de las actuales generaciones, conservando para las futuras generaciones que nos sucederán, ¿no? Así es, doctor, muchísimas gracias. Ismelda también, muchas gracias por esta información que nos viene. Su despedida, doctor, por favor, para... Bueno, muchas gracias al medio de comunicación y la manera de cómo difundir estos eventos y a través de ellos pues se llega a la mayor población y desearles a ustedes que siempre tengan esa iniciativa, que Dios les bendiga para seguir trabajando en estos temas ambientales con los derechos humanos, los derechos fundamentales. La participación de la mujer muy decisiva, muy importante en el que se refiere al tema de la conservación del medio ambiente
Y bueno, muchas gracias nuevamente a los medios de comunicación y estaremos atentos para cualquier situación. Muchas gracias. Gracias, Ismelda. Ahora, Bueno, la agradecida somos nosotros por formar parte también, ¿no?, de este hermoso grupo, y estamos predispuestos a seguir trabajando. Eso ha sido todo desde acá, desde la Casa Grande del Pueblo Guaraní. Ya estamos finalizando todo, entonces un gran saludo a todos los radioescuchas y los que nos siguen. Será hasta otra próxima oportunidad. Que tengan una linda tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Ismelda. Nuestra compañera reportando desde la PG de Yacuiba en esta oportunidad nos acercaba, ¿no?, a la información que se va generando, ya que se ha podido profundizar sobre temas en torno al código procesal del sistema, bueno, de los juzgados agroambientales en Yacuiba, ¿no? Para justamente conocer cómo debe ser la coordinación, la cooperación interjurisdiccional para la solución de conflictos que se puedan generar al interior de las comunidades indígenas, también las comunidades interculturales, las comunidades campesinas en el municipio de Yacuiba. Aplaudimos el acercamiento de las autoridades agroambientales, especialmente porque cuando desarrollamos este proyecto que le comentaba sobre justicia plural, era complicado poder tener un tiempo con fiscales, con jueces, tanto agroambientales como de la jurisdicción ordinaria, ya que estaban ocupadísimos y no podíamos tener este acercamiento que vemos que se hace efectivo ahora, ¿no? Tal vez hubiese sido mucho más aprovechado el espacio generado con quienes se han capacitado en torno a los derechos humanos, las jurisdicciones, el pluralismo jurídico presente en nuestro país, ¿no? Vamos nosotros ahora a compartir parte del testimonio de la compañera Rita Flores, porque el 5 de junio, también el Día Mundial del Medio Ambiente, se ha conmemorado un aniversario más de la APG de Carapari. La Asamblea del Pueblo Guaraní en este municipio ha aprovechado este espacio de aniversario para poder lanzar la fiesta grande en Carapari, como es el Areteguazu, ¿no? Así que vamos a escuchar también lo que ella comentaba en este acto simbólico, bueno, este acto presencial que ha tenido también la presencia de las autoridades, tanto regionales como municipales de Carapari. Vamos a escuchar. Muy buenas tardes, ya la tarde, ¿no? Allá tengo un poquito hambre, ya no desayuno, estamos desde temprano por aquí, ¿no? Pero la verdad me siento muy contenta que nuestras autoridades estén presentes, ¿no? Me disculpa tal vez el solcito que le estaban quemando, se estaban bronceando un poquito, pero ¿no? Gracias por estar presente, siempre la Burubicha de Yacuiba, muy contenta que me esté visitando. Así siempre nosotros entre zonas nos estamos visitando, compartiendo, y eso es algo lindo, ¿no? Y lo cual hoy está ella presente aquí en mi zona, que es de Carapari. Bueno, con el tema de la actividad que llevamos en el horario de la mañana, algo muy bonito, muy significativo que es para nosotros, para cada uno de nosotros, que es nuestro aniversario, ¿no es cierto? Ahora, bueno, lo que pensamos llevar siempre adelante, que es nuestra costumbre. El día de hoy se va a hacer también el lanzamiento, que es de nuestro Areteguazu, ¿no? Lo cual va a ser el 2 de julio en la comunidad de Bolivirenda. Aquí está nuestro Burubicha, en su capitanía de él va a ser, ¿no?, ese día 2 de julio, ya conjuntamente coordinando, ¿no?, con el municipio, con la gobernación, con la dirección y con la parte, ¿no?, de nuestro directorio, como directorio zonal. Siempre venimos coordinando, así también con los burubichas de las diferentes capitanías, en una asamblea, ¿no?, donde se determinó que va a ser en esa comunidad. Yo creo que ya el próximo año va a ser en otra capitanía, va a ser rotatorio, y es algo muy bonito, ¿no? Así cada uno de nuestros hermanos vamos a visitar, ¿no?, en las diferentes capitanías, ahí donde nos reunimos todos, ¿no? Así también nos visitan las diferentes zonas ese día, ¿no? Eso es lo que queremos. Yo creo que va a estar presente, donde todos nos vamos a estar divirtiéndose, siempre con la bendición de Dios.
Así que yo me siento muy contenta de llevar esta actividad hacia adelante, ¿no? Conjuntamente con todos los que siempre nos vienen brindando el apoyo a cada uno de nuestro Burubicha, de nuestras capitanías, ¿no? Bueno, el día de hoy hacemos el lanzamiento oficial ya. No sé, me gustaría escucharle también al Burubicha Claudio, que esté presente, él va a ser el anfitrión. Ya vimos, ya fuimos ya a su comunidad, coordinando también, ¿no? Con su gente, con su base. Ya estamos en el último toque, como se dice, pero estamos muy contentos, ¿no? Éxito sería para el día de hoy igual el lanzamiento, ya que pasamos del aniversario al lanzamiento, toda una sola fiesta en general, en conjunta. Me gustaría que pase el Burubicha Claudio, ver cómo está yendo todo el avance, ¿no? Cómo se siente él, cómo va a ser su capitanía. Creo que es el primer año que se va a llevar adelante. Yo creo que está muy contento, que todos los hermanos le van a visitar de las diferentes zonas, diferentes capitanías. Así también estamos invitando a nuestros hermanos de la banda, de Camiri, y algo muy bonito, ¿no? Dios quiera que esté lindo el tiempo. Yo creo que sí va a estar lindo el tiempo. Ya estaba entrando en invierno. Ojalá que ese día Dios nos bendiga y que lo pasemos todo de lo mejor, de lo lindo, como se dice, que es nuestra fiesta de nosotros como Asamblea del Pueblo Guaraní. Fuertes los aplausos ahí para nuestra Burubicha Rita. Vamos a invitar también a los anfitriones. Esta vez va a ser la comunidad de Cañitas. Vamos a invitar a nuestro Burubicha de la Capitanía de la Comunidad de Cañitas, al señor Claudio Taraiza. Recibimos ahí con un fuerte aplauso, por favor. Vamos también porque la Comunidad de Cañitas va a ser la anfitrión para llevar hacia adelante lo que es el Arete Guazú. Carlos Burubicha presente aquí al ejecutivo, aquí a nuestro asambleísta, aquí a nuestro Burubicha de Cuiva, de Villamonte, y a todos los Burubichas, ¿no?, que están presentes aquí. Bueno, ¿no? El tema de Arete Guazú, ¿no? En mi comunidad, no. Quiero decirle, ¿no?, a todos aquí, a nuestros hermanos, Burubicha de Villamonte, de Cuiva, y a las autoridades que están aquí, ¿no?, los asambleístas, aquí el ejecutivo, que nos visiten, ¿no?, el 2 de julio, ¿no?, que se va a llevar allá en comunidad, ¿no?, boliviana, nuestro arete, ¿no? Eso. Fuerte los aplausos ahí para la Burubicha de la comunidad de Cañitas. Y estábamos escuchando también a propósito de las actividades en conmemoración al aniversario. 16 años cumplió la APG de Caraparí. Esta APG contempla 21 comunidades que son parte de la Asamblea del Pueblo Guaraní en este municipio. En este momento, la Burubicha Guazú, que vendría a ser la capitana grande, es Rita Flores, y destacábamos justamente eso, ¿no?, que las capitanías del Chaco Tarijeño en torno a la Asamblea del Pueblo Guaraní están lideradas por mujeres, y por eso le tenemos mucha fe a los cambios que se están produciendo, que se están impulsando también desde sus espacios de decisión, sus espacios de directiva, ¿no? A propósito de los 16 años que cumple la APG de Caraparí, continúa todavía con algunos problemas en torno a lo que viene a ser el territorio, ¿no? Le hemos pedido a la Burubicha que se pueda conectar con nosotros también para poder conocer aquellos desafíos que se plantean, que tiene hacia adelante la APG de este municipio. Conocemos a muchas compañeras que son parte de la APG en Caraparí, como es, a ver, tengo que hacer memoria porque desde el 2019 hemos estado un poco alejados en torno a los proyectos que desarrollamos en esta organización. Sin embargo, estamos haciendo de u otra forma parte de los proyectos que desarrolla el SIMCAT en torno a ¿no? La anterior compañera que era también en Burubicha de esta organización se llamaba Justina. Está también la compañera Verónica Roca, está también la compañera Maribel,
que es hija de doña Ermelinda, ¿no? Ya me voy haciendo memoria y acordando de cada una de ellas, ¿no? En la comunidad de Nazareno estaba nuestra compañera Domitila, que era una artesana muy reconocida también por estos bocos se llaman los bolsos que hacen de lana, ¿no? Boco me parece, no me acuerdo. Pero unos diseños y unos colores tan espectaculares que han atraído la atención de varios medios de comunicación que le han dado cobertura para poder mostrar su arte, ¿no? Me acuerdo que festejamos el cumpleaños de una compañera en uno de nuestros talleres y que hemos comido en lugar de torta un muiti, ¿no? Era un muiti que es una preparación de maíz en una olla que tiene un hueco al medio, que no recuerdo cómo se llama esa olla, ¿no? Pero riquísimo y bien llenador, ¿no? Porque daba para cumplir con toda la jornada. También hemos podido participar y conocer a lo que sabe la chicha cauí, ¿no? Que a pesar de que la comparten en los 3 municipios, tanto en Villamontes, en Yacuiba, en Caraparí, es diferente la preparación y el sabor que tiene en cada espacio, ¿no? Así que un gran saludo, un gran abrazo a todas las compañeras Bayán, de Flora y Marta, que también impulsaban la comunicación desde la comunidad de Campo Largo, es en el término españolizado, digamos, y la comunidad hay en guaraní, no me acuerdo si era, bueno, ahí la dejemos porque la verdad que no me acuerdo el nombre completo, pero este año el Areteguazu se va a desarrollar en la comunidad de Borevirenda, que queda en Cañitas, en Caraparí, ¿no? Entonces, la fiesta grande del pueblo guaraní se va a desarrollar en esta comunidad, que queda a unos escasos 20 a 30 minutos de la zona urbana de Caraparí, y que, bueno, se ha logrado también consolidar un buen acceso, un buen camino, así que en vehículos no van a tener problemas para llegar y que puedan participar de esta importante festividad cultural del pueblo guaraní. Vamos nosotros a nuestro siguiente sector, donde queremos conocer más acerca de nuestros derechos. De la mano con mis derechos en Abriendo Sendas. ¡Abriendo Sendas! El día de hoy, aquí en De la mano con mis derechos, hemos invitado a nuestra amiga Noelia Vera. Ella es técnica del SIMCAT, también responsable del proyecto Enfócate. Noé, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar de vuelta, ¿no?, en el programa Abriendo Sendas, aquí desde el proyecto Enfócate. El día de hoy queremos tocar igual el tema de lo que es el parto respetado. Así es, yo planificaba un poco el contenido, la temática que vamos a revisar en nuestro programa y me dice, ¿y eso lo del parto respetado? Y yo decía, ¿parto respetado? O sea, y pienso que es una pregunta que nos debe surgir a muchas personas que somos madres como yo o que tal vez no lo hemos conocido, no hemos escuchado de este término antes. Con Noelia vamos a profundizar a propósito de esto que tiene que ver con el parto respetado y que se viene a consolidar en parte fundamental de nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Así que, Noé, adelante. Así es, Yulenka. Como bien lo mencionas, en el marco de nuestros derechos sexuales y reproductivos, tenemos que hablar sobre lo que es el parto respetado, ¿no? Y como decías a un inicio del programa, a la intro, vamos a hablar de nuestros derechos. Entonces hablemos de la salud materna como un derecho fundamental que son los estados quienes deben garantizar. En Bolivia, te tiro el dato, que son 63,5% de las mujeres atendidas en centros de salud de Bolivia víctimas de violencia obstétrica. Es decir, que más de la mitad de las mujeres que han recurrido a los centros de salud a tener un parto han sufrido algún tipo de violencia obstétrica, ¿no? Y es uno de los derechos que no está siendo garantizado por el Estado, ya que esto incluye el garantizar el acceso oportuno a servicios de salud de calidad suficiente. Es decir, que en los partos, lastimosamente, hay y se abre el debate sobre cómo es una mujer en la posición que debe de dar a luz. Se cuestiona mucho esta posición convencional que tenemos ahora, ¿no? Que es una mujer echada en la camilla de forma horizontal y que hace y posibilita
una mejor comodidad para el médico que la atiende, pero no así para la mujer que va a dar a luz. Y aquí entra la discusión, ¿no? Porque realmente este tipo de dar a luz, como se conoce ahora, causa dificultades al momento de dar a luz. Y entonces se propone, ¿por qué no volver a la posición que una mujer, el cuerpo naturalmente lo hace, ¿no? Y que es con esta ley tan lógica que tenemos, que es la gravedad. Entonces es el de ponerse de cuclillas realmente, y de esa forma, ¿no? Que por acción de la gravedad se pueda dar a luz al futuro ser que se espera. Y es ahí donde se habla de que a esto solo tienen acceso las mujeres que pueden pagar en unas clínicas privadas que te ofrecen este servicio, donde lo haces incluso bajo el agua, ¿no? El que puedas dar a luz con agua temperada, con todo el equipo que se necesita. Pero claro, esto ya también estamos hablando de privilegios, ¿no? Y no debería ser un privilegio porque estamos hablando de una salud materna que el Estado debería garantizar. Y es aquí donde entonces entramos en discusión, ¿no? Sobre nuestro derecho también reproductivo, el cómo vamos a parir, el cómo vamos a dar a luz. Y bueno, no sé si aún se reprodució el video sobre lo que es el parto respetado, pero en principio incluye esto, ¿no? Y se habla de esto, el cómo damos a luz, en cómo es la posición en que una mujer debería hacerlo, que no cause daños a su cuerpo y tampoco un trauma, ¿no? Al que están haciendo, porque en las formas actuales como se hace, realmente es muy violento. Es interesante el poder hablar y también reconocer que existe violencia obstetricia en nuestro país, en nuestras comunidades, especialmente cuando hablamos de atención médica que se brinda a compañeras indígenas, a compañeras campesinas, ¿no? Que el mismo hecho de, en muchos casos, tener que acudir para partos por cesárea, que me parece que son los más frecuentes últimamente, es como que les quitaran este derecho a poder decidir de tenerlo natural o no, porque con una simple complicación, bueno, yo personalmente, de mi experiencia, digo eso, ¿no? Yo sí quería tener a mi hijita a través de un parto natural, ¿no? Estaba ya decidida, te va a doler, vas a llorar, vas a sufrir, yo, ya, no importa, quiero recuperarme pronto y bueno, quiero estar bien. Y al momento de llegar a dar a luz, me dicen que todavía no había dilatado lo suficiente y que era importante de que aproveche que el médico estaba ahí, porque después él se iba a ir y iba a tener yo que esperar a que él vuelva para que me hagan la cesárea, que me iba a doler más y que, bueno, de una vez metamos cesárea aprovechando que estoy aquí. ¿No? Así fueron las palabras del médico que me estaba palpando para ver si podía yo realizar lo que viene a ser la dilatación o no, ¿no? Entonces, yo dije, ya, ¿no? Aceptando que, a pesar de que yo ya había decidido otra cosa antes, aceptando realmente que en la madrugada esto se viene a complicar, ¿no? El acceso a médicos y todo esto, entonces dije, sí. No tuve una experiencia mala en torno a la atención, porque sí, digamos, pude ser atendida a través de una caja, la Caja Nacional en Yacuiba, donde nació mi bebé, y no me quejo de eso, ¿no? Sin embargo, me quejo un poco de mi decisión, que al final de cuentas no ha sido respetada, ¿no? El poder dar a luz a través de un parto normal. Y esto lo complicamos cuando se trata de compañeras indígenas, decía yo, porque al acudir a estos centros médicos, en muchos casos nos comentaban que en su desesperación de tratar de comunicarse, muchas compañeras que no son bilingües, ¿no? Sufrían uno y otro maltrato en torno al entender o al tratar de expresar lo que necesitaban, ¿no? Personalmente no he visto yo ninguna de estas experiencias, pero sí las he escuchado de muchas compañeras que no han recibido una buena atención al momento de dar a luz, ¿no? Y se complica un poco más. Voy a presentar el video también que nos habla acerca de 9 experiencias, 9 pasos para los partos respetados, las 9 claves para que se puedan desarrollar. A ver, vamos con esto. Y bebés,
¿Cómo tener un parto respetado? Con esta pequeña guía te mostramos los 9 pasos principales para tener un parto respetado o humanizado. Tú decides. Si eres un visitante nuevo, suscríbete al canal clicando abajo. Publicaremos nuevos vídeos todas las semanas. Se acerca el momento del parto. ¿Has pensado ya en cómo será ese día? El momento del parto es el más especial desde que comenzó el embarazo. Por fin vas a poder conocer a esa personita que ha ido creciendo dentro de ti y lo único que desearás es que sea especial. La idea de un parto respetado es la más saludable para ti y tu bebé. Tener un parto respetado es muy importante para que emocionalmente te sientas segura y fuerte. Tú decides cómo y de qué manera quieres que se produzca, evitando cualquier intervención médica que no sea necesaria. Un parto respetado creará un vínculo muy especial entre tú y tu bebé. Vamos a comprobar las claves para conseguirlo. ¿Qué es un parto respetado o humanizado? Es aquel en el que tú, como mujer y mamá, puedes decidir en todo momento cómo quieres que se lleve a cabo. En este caso, las intervenciones médicas que no sean necesarias deben evitarse. La capacidad de tu cuerpo para gestar y dar a luz es suficiente para que el parto se lleve a cabo de la forma más natural posible. Sin embargo, hay que tener en cuenta la aparición de complicaciones, por lo que es muy importante que tengas toda la información posible para que puedas tomar las decisiones que sean necesarias. Ahora vamos a ver cuáles son las claves para un parto respetado. 9 pasos para un parto respetado. 9. Plan de parto. Quiere decidir cómo voy a dar a luz. Antes de que llegue el momento del parto, toma las decisiones necesarias para que se cumplan tus deseos llegado el momento. Una buena planificación ayudará al saber actuar tal y como tú hayas decidido. 8. Acompañante. Quiero estar acompañada en todo momento. Esto quiere decir que el acompañante esté presente tanto en partos vaginales como en cesáreas. Compartir este momento con una persona cercana es muy importante para que te sientas más segura a nivel emocional. Puede ser tu pareja o una persona de confianza. 7. Confianza en el equipo. Quiero conocer al equipo que me va a atender. Conoce el hospital, la sala de parto y los médicos que estarán contigo el día que des a luz, para que estés tranquila, segura y confiada. Comparte con ellos tus dudas, tus necesidades y tus deseos, para que puedan ayudarte a cumplirlos sin que haya ningún riesgo para ti y para tu bebé. 6. Apoyo emocional. No quiero que me grites ni me ridiculices. El parto es un momento muy intenso para la madre, tanto física como mentalmente. Recibir apoyo emocional, respeto e información de lo que va ocurriendo a cada paso te ayudará a afrontar este gran momento y disfrutarlo. 5. No inducir el parto. No aceleres mi parto. Técnicas como la maniobra de Hamilton sirven para acelerar la dilatación y provocar el parto. El parto es un proceso natural que no debe ser forzado con intervenciones médicas. Cuando la dilatación ha comenzado, se debe dar tiempo al cuerpo para hacer su trabajo. 4. Elegir la postura. No quiero parir tumbada. Muévete con libertad y colócate en la postura que necesites para facilitar la bajada del bebé o controlar mejor las contracciones. Durante la labor de parto, la madre debería poder adoptar la postura más cómoda para ella. 3. Intervenciones. No quiero medidas invasivas. ¿Qué quiere decir? Pues que intervenciones en el parto solo las necesarias. Hay que evitar las prácticas innecesarias como el rasurado, la episiotomía, el abuso de tactos vaginales o los forceps. 2. En casa o en el hospital. Quiero decidir el lugar donde dar a luz. La intimidad en el momento del parto es súper importante para estar relajada. Elige el lugar en el que quieras dar a luz libremente. Los partos naturales pueden llevarse a cabo en casa, un lugar en el que quizás te sentirás más segura, incluso aunque cuentes con personal médico cerca de ti. 1. Piel con piel. No me separes de mi bebé. Este momento es esencial durante las primeras horas del nacimiento, ya que esto ayuda a regular la temperatura corporal, la respiración, favorecer el apego y la lactancia materna. Además, creará un momento mágico y único que nunca olvidarás. El parto es un momento único y maravilloso que formará parte de recuerdos imborrables. Elige la forma en la que quieres vivirlo con plena libertad y confía en tu cuerpo y en la naturaleza para tener el parto que soñaste. Prepárate para los primeros días con tu recién nacido con nuestro vídeo de aquí arriba. Te ayudará a afrontar la vuelta a casa tras el parto.
Hasta ahí con toda la publicidad mencionada, ¿no? Estas 9 claves en torno al parto respetado, al parto humanizado, que muchas veces decimos ya se sobreentienden, ¿no? Pero que al momento de ser atendidas o de recibir la atención médica necesaria donde nos encontremos no se respetan, no se reconocen o simplemente pasan a ser cosa utópica que desearíamos muchas de las mujeres que dan a luz, ¿no? Aquí un dato que nos lanzaba el INE en el 2019, cuando desarrollaban esta encuesta en torno a lo que viene a ser la prevalecencia y características de violencia contra la mujer. Nos decía que en Bolivia el 63.5% de las mujeres que fueron atendidas durante su parto en un centro de salud fueron víctimas de violencia obstétrica. Los mayores reclamos apuntan a los hospitales públicos con un 68%, nosocomios de seguridad social con 64% y un 35% en clínicas privadas. No es algo, son cifras alarmantes realmente, que más de la mitad de las personas, una de las encuestadas, no haya sufrido algún tipo de violencia obstetricia. Nos dicen que es una violencia naturalizada por la sociedad, porque frases como las que te dicen, las frases que reconocemos de las mujeres es que mucho tardan, venimos a las 3, incluso a las 2, para todo te piden fichas, te entregan a las 6 de la mañana y te atienden recién a las 8. ¿Y qué te dicen cuando te quejas ahí? Te dicen, bueno, yo ya tengo órdenes, usted si quiere atenderse en otro lugar, vaya, ¿no? O la típica que te dicen, al abrir las piernas, no te ha dolido para abrir las piernas y ahora te estás quejando, ¿no? Son frases que componen en muchos casos la violencia obstétrica que se da en nuestro país, en los municipios, en nuestro departamento, Noé. Perdón, un poquito se me cortaba el audio, pero ahora sí volvió. Y sí, como lo veíamos, estas 9 recomendaciones, ¿no? de lo que debería ser un parto respetado. Y ahí veíamos de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Del tema de la posición y demás cuestiones que de piel con la guagua, ¿no? Cuando ya ha nacido, que son cosas que deberían empezarse a naturalizar y practicar dentro de los hospitales de una manera sin que lo tengamos que pedir. Y pasa mucho también esto de violar lo que significa el cuando tú das consentimiento de quién entra al momento en el que tú estás dando a luz. Ahí, sobre todo pasa en los municipios donde la mujer está dando a luz y bueno, pues entran los practicantes, ¿no? Los estudiantes de medicina. Y no está mal, pero cuando no te lo dicen y entran así de sorpresa, sin consultarte ni siquiera advertirte que lo van a hacer, se está pues haciendo un tipo de violencia, lo que es por parte del centro de salud. Y en Bolivia pues se reconoce este derecho a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos están en nuestra Constitución, pero sin embargo no solo en Bolivia sino en nuestra región se ocupa pues el segundo lugar con la razón más alta de mortalidad materna. De acuerdo al Ministerio de Salud, en el 2011 538 mujeres murieron por causas relacionadas por el embarazo, parto o posparto, ¿no? Entonces estamos hablando de 160 muertes al año por 100.000 nacidos vivos. Y es realmente alarmante estas cifras porque a estas causas se contribuye a lo que es la mortalidad materna, es la violencia obstétrica. Y por eso la Organización Mundial de la Salud usa ese término de violencia obstétrica para referirse a la violencia sufrida por las mujeres durante la atención del parto en los centros de salud. Tal cual lo mencionaba Yulenka, empezando con estas frases, ¿no? Bueno, ¿para qué abres las piernas? Y al momento de cuando las has abierto no te ha dolido, ahora te quejas. Una buena madre no llora al momento de dar a luz, no sé, si frases como estas ya se empieza de alguna manera con la violencia que se ejerce en los centros de salud, ¿no? Y en Bolivia, nuevamente, repito este dato porque es algo en lo que debemos trabajar, que el 63.5% de las mujeres han sufrido violencia obstétrica, ¿no? Mujeres que han sido atendidas durante un parto y sobre todo en centros de salud pública.
está pasando este tipo de violencia. Y ahí es la importancia y la relevancia de hablar sobre los derechos reproductivos, que es con lo que ahora trabajamos con el proyecto Enfócate. Y lo bueno y chulo de esto es que se lo hace con un público objetivo que son las adolescentes, los y las jóvenes, ¿no? Para que desde ahí empecemos a construir y avanzar para superar este tipo de violencia obstétrica que en el país realmente tiene números muy, muy elevados. Noé, conocemos las sanciones que se tienen en torno a la violencia obstétrica porque al ser parte de las violencias reconocidas en nuestra ley 348, también son parte para lo que vienen a ser la elevación de denuncias y procesos que se puede realizar por parte de las compañeras que hayan sentido que en algún momento del parto o el puerperio nos dice que la violencia obstétrica se refiere a las prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? Durante toda la etapa de la concepción de los hijos, ¿no? En un ámbito público o privado y que puede ser por acción u omisión, son violentas y puede ser percibida como violencia obstétrica para su denuncia, ¿no? No sé la verdad si habrá un conteo, un porcentaje de denuncias que se hayan hecho en este ámbito, la violencia obstétrica, ya que ese momento, especialmente el del parto, el del alumbramiento, una no piensa en que la están tratando mal, ¿no? Simplemente piensa en el dolor que está sintiendo, la desesperación tal vez de las agitaciones que producen las diversas contracciones para el parto, ¿no? Y que siendo más conscientes de que es un derecho el poder recibir una atención humanizada al momento de dar a luz, puede apoyarnos posteriormente para, bueno, elevar las denuncias correspondientes y también que se deje de brindar esa mala atención a otras mujeres que también van a dar a luz más adelante, posteriormente. Noé, no sé si te tenemos todavía, creo que se ha cortado la señal. Hola, ¿se me ve? Sí, se te ve clarito. Ya, súper. Se me escucha también, ¿no? Es lo importante. Se escucha mejor, ajá. Ya, súper. Claro, dentro de la ley 348, uno de los tipos de violencia que podemos demandar está el tipo de violencia en los centros de salud, ¿no? Pero pasa que esta violencia está naturalizada por la sociedad, ¿no? Y solo conocemos frases comunes como mucho tarda en atendernos, vas a las 3 y te atienden al atardecer, al anochecer, ¿no? 6 de la noche. Te dicen que no hay fichas, de que te atiendan, de que vayas a quejarte a otro lado, que ellos te tienen órdenes, que vayas a ventanilla, entonces el médico igual te grita, no se deja explicar, o no se deja tampoco entender bien, ¿no? Y son cuestiones que ya están naturalizadas en la sociedad y lastimosamente tampoco se denuncian, ¿no? Las mujeres que sufren de esta violencia obstétrica. En los servicios de salud, el maltrato, aparte de las carencias del sistema de salud, van más allá, ¿no? Con las actitudes, con las percepciones y concepciones de poder, porque recordemos que cuando existe violencia es también porque hay una relación de poder ahí, ¿no? Entonces ahí se ve la relación de poder del doctor, del médico, del personal de salud con las pacientes, con las mujeres que van a hacerse atender. Entonces esta relación de poder que se materializa en violencia está naturalizado, tanto como por el personal de salud, por los administrativos y por las usuarias y usuarios, ¿no? Y bueno, de hecho sí se puede denunciar, ¿no? Y lo que viene, como decías, podrían ser que son multas y también el de no puedo recordar la palabra técnica, pero que les suspenden, ¿no? Un tiempo al personal médico que ejerce esta violencia. Pero realmente no se dan mucho las denuncias, de hecho, no sé, como les digo, está muy naturalizado
Y cuando las mujeres deciden tener un parto en el centro de salud, uno de los mayores problemas que se encuentran es esto, ¿no? El de no poder elegir la forma de dar a luz. Y el personal de salud, sobre todo en los servicios de salud urbano, inciden en los partos, como decíamos, horizontales, y en el uso de camilla ginecológica por la modalidad que presenta, ¿no? Para ellos, en la comodidad que implica para el que va a dar a luz. Y yo creo que para ir cerrando con esto, para empezar a prevenir y también a erradicar este maltrato y la falta de respeto al parto en los centros de salud y por parte también de las familias, son necesarios, primero, incentivar a las mujeres en la toma de decisiones en relación al ejercicio de sus derechos humanos, embarazos y partos, ¿no? Que ellas puedan saber que tienen ese derecho de elegir el cómo realizarlo. Segundo, sería el realizar acciones de incidencia con las mujeres respecto a la interculturalidad en salud y el manejo del cuerpo. Es decir, que las mujeres podamos comprender esta forma holística del derecho a la toma de decisión respecto a su cuerpo, ¿no? En diferentes espacios de salud. Y tercero, demandar espacios destinados a partos interculturales. Es decir, no, tal vez para la nación Huenayer que dará parto para esta mujer puede ser darlo en el agua, ¿no? Que tienen ahí esta conexión con el río. Pero cuando se vienen de aquí por alguna causa, están aquí en el centro, en la ciudad, pues de que tengan esos espacios para que puedan hacerlo de esta forma, ¿no? Como ellas, respetando sus usos y costumbres. Eso para, en principio, preservar el bienestar supremo, ¿no? De la mujer y del niño o niña. Y cuarto, es esto que como instituciones, como organizaciones, colectivos, nos toca a todas, que es realizar campañas de prevención en embarazos en adolescentes y en este buen trato que vaya dirigido al personal de salud, autoridades, madres. Entonces, creo que empezando por estas 4 incidencias que las podemos hacer desde nosotras, desde la población, podríamos empezar, ¿no? A erradicar esta violencia obstétrica y a prevenirla. Y de ahí la importancia de proyectos como Enfócate, que van dirigidas a jóvenes adolescentes y que sepan de estos derechos, va a facilitar que de aquí a demás generaciones se pueda de alguna forma erradicar de a poco, ¿no? Lo que es la violencia obstétrica y empezar con los partos respetados. Muchas gracias, Noé, por toda esta información que nos brindas. Destacamos también la importancia de poder trabajar en los derechos sexuales y reproductivos para que justamente en situaciones similares en torno a lo que viene a ser la violencia obstétrica puedan ser evitados, prevenidos, tanto por el personal de salud como por los usuarios beneficiarios de estos servicios. Comentarte, Noé, que estamos a través del WhatsApp con nuestra compañera Aquilina Pereira. Ella es parte de la APG de Yacuiba y le hemos invitado justamente para que nos comente acerca de la cultura guaraní en torno a los partos, a los alumbramientos. Ella es partera, bueno, ha sido partera, que nos cuente ella misma porque hace mucho que yo no estoy en contacto con ella y no conozco si continúa siendo partera o no, así que le voy a dar la bienvenida, Aquilina, si me escuchas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Yulenka. Gracias por la invitación. Pienso de que es importante, ¿no? Esta que es nuestra cultura, nosotros como pueblo guaraní, como partera, ¿no? Bueno, yo hace mucho que también estaba trabajando como partera, pero como a la familia, ¿no? Atendiendo a la familia. Ahora estoy como presidenta también del IPAIE, de la médica tradicional, ¿no? Entonces, es muy importante de poder hablar sobre la cultura de nosotros, ¿no? Porque muy poco se habla, aunque los derechos es de todos nosotros, pero casi no lo toman en cuenta, ¿no? Pero sí es importante de escuchar esto, ¿no? De que cómo se atiende el parto en cada comunidad, nosotros como pueblo indígena, ¿no?
Coméntenos desde su experiencia, Aquilina, ¿cuáles son estas costumbres que ustedes aplican normalmente dentro de la cultura guaraní al momento de los partos, cuando se generan los mismos? Háblenos así a detalle, porque como no la estamos viendo, la vamos a escuchar. Nos puede explicar igual las posturas, porque sabemos que no siempre son las mismas, ¿no? Así, coméntenos, Aquilina. Bueno, en parte de como partera, digamos, nosotros ahora, digamos, se está hablando de que nuestro, como partera o parteros, que tiene que, tenemos que coordinar con los médicos del hospital, ¿no? Ya sea de la posta, ¿no? De que seamos tomados en cuenta. Bueno, cuando hay una embarazada en la casa, cuidarla, ¿no? Hasta que lo tenga, ¿no? Hay veces tiene complicaciones, pero mayormente nosotros como cultura guaraní no ha habido esa clase de cuando se enferma una embarazada en la casa, no ha habido esa como complicación, no siempre se ha atendido bien cuando nace un niño. Y después, bueno, ya salió las leyes, ¿no? De que los derechos de los niños, que ya, como son ya reconocidas también, como hay, digamos, ahora, ¿no? En la Juana Zurduy, así que ahora nosotros solamente se le compone al bebé cuando está mal y ya se van directamente al hospital para que no sean, más que todo, ¿no? Hay veces ya directamente le dice que lo van a, ¿no? Bueno, operarla, no sé cómo es ahora, ¿no? De que más están utilizando eso, ¿no? De que van al hospital directo, que se hacen y ya sacan el bebé. Pero nosotros como cultura, nosotros, digamos, directamente en la casa se lo compone ya cuando van a nacer el bebé y luego se lo atiende a la madre, al niño, no tiene que estar ahí en la casa 2 o 3 días en la cama, y se le cuida y alimentarla bien, y darle nuestra medicina natural que tenemos en nuestra casa, ¿no? Y para que no tenga ningún meta, hay veces le agarre hemorragia, o hay veces también ese rato que no nace el bebé, no pueden botar la placenta también, con oraciones nosotros le curamos, ¿no? Le afliccionamos para que no tenga ninguna complicación, ¿no? Esa es la costumbre nosotros como cultura, ¿no? Con nuestros usos y costumbres, ¿no? Como siempre nuestras abuelas nos han enseñado, ¿no? Doña Aquilina, en torno a los partos que usted ha atendido y de lo que escucha en la realidad, ¿cómo puede decir qué es la atención a las compañeras que van a dar a luz y que son indígenas? ¿Cómo es la atención en los centros de salud? Bueno, ahora, digamos, van directo a tener su bebé en el hospital y, bueno, al otro día ya, digamos, tiene que estar en su casa porque ya no puede tener, a no ser que tenga alguna enfermedad, ¿no? Están todavía en el hospital, pero ya cuando el bebé normalmente nace, al otro día ya está en su casa, lo despacha. Y bueno, en la casa tienen que atenderlo nuevamente, no hacerla, ya nomás levantar, hacer las cosas. Hay que cuidarla todavía, darle nuestra medicina, una agüita, ¿no? Para que no tenga ninguna complicación la madre, ¿no? Entonces, así ahora en estos tiempos ya, directo van al hospital y bueno, lo tienen, al otro día están en su casa. Doña Aquilina, cuando usted realizaba los partos en los hogares, antes, como nos comentaba, de las familias guaraní, ¿y no se han presentado complicaciones? ¿Ha tenido algún caso complicado para atender? No, más que todo en la casa de mi abuela y de mi mamá hemos sido más unidos, creo, de aquellos años, ¿no? No ha habido ninguna complicación. Como le digo, cuando no pueden botar la placenta, y bueno, se lo hace alguna agüita, en oraciones. Pues ella se utiliza eso, lo que uno sabe, ¿no? Nuestra sabiduría. Entonces, con esa santuario ya la mujer puede botar la placenta rápido también. En su experiencia personal, doña Aquilina, ¿usted cuántos hijitos ha tenido? Yo solo 4 he tenido. ¿Ha tenido 4? ¿Y los 4 en su casa?
en la casa nomás, porque mi mamá era partera, mi abuelita también, y mi mamá ha tenido 14 hijos solo en domicilio nomás. Mi abuela era la partera. Su abuela re experimentada. Mi hermana ha tenido 10 hijos que ahorita viven en Argentina. Y los últimos recién en el hospital, pero toda la mayoría en la casa, a domicilio. Y así se va atendiendo. De esos partos que ha tenido en su casa, usted ha estado tranquila con la seguridad de que estaba en buenas manos, ¿no? Ya que su mamá ha sido partera. Sobre esa experiencia queremos charlar porque justamente hablábamos que muchas mujeres cuando acuden a los centros de salud sufren algún tipo de maltrato, ya sea verbal, generalmente verbal, ¿no? Hasta insultos en muchos casos, ¿no? Y generando este tipo de violencia obstétrica de la que hablamos tanto. Sí, siempre hay veces dicen, ¿no? Bueno, aquí te ha venido a tener tu hijo, ahora levantarte, anda a bañarte. Bueno, eso no es una enfermedad, eso es normal. Y hay veces, pues, no está acostumbrada a no levantarse ya nomás y se meterse al agua, ¿no? Entonces, hay veces muchas mujeres tienen vergüenza de asistir a los hospitales, ¿no? Mayormente el guaraní, ¿no? Con vergüenza, a veces uno va al hospital. Bueno, yo como casi no he asistido, ¿no? Para tener en el hospital, en la casa, ¿no? Pero yo como siempre iba al hospital llevándole a mi familia y a veces evito los últimos tratos que me han hecho. Pero mayormente mi familia en la casa, ¿no? Mantiene sus hijos, mi hermana. Claro que sí. Bueno, Aquilina, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotras. Esperemos que estés bien de salud. Sabemos que eres un referente de la medicina ancestral en Yacuiba y que conoces, ¿no? A fondo toda todo lo que la naturaleza nos ofrece para curar nuestro cuerpo, ¿no? Así que un gran abrazo para ti. Gracias por sumarte al espacio. Así es. Gracias a ustedes también que me están ahorita, bueno, pues charlando de esta, que es muy importante, ¿no? Para nosotros y la mayoría para las mujeres y también para la juventud, ¿no? Vale, con la charla de salud importante, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Aquilina. Nos vemos en otra oportunidad. Un gran abrazo hasta La Grampa, ¿no? Sí, en La Grampa. Sí, gracias. Ya, nos vemos prontito. Chao, chao, un abrazo. Ahí estábamos conversando con una médico tradicional, una médica ancestral, como es la señora Aquilina Pereira, del pueblo guaraní de Yacuiba, y nos comentaba justamente acerca de esto, ¿no? Yo había estado mostrando sus fotitos aquí para quienes nos siguen en las redes. Ella es doña Aquilina, ¿no? Ahí está, creo que está fuera de su casa, este camino, esta foto es de ahí, ¿no? Entonces, conversábamos acerca de este parto respetado, parto humanizado, ¿no? Del derecho de las mujeres que están por dar a luz, justamente dónde hacerlo, cómo conocer al personal que la va a atender, ¿no? Que le brinden todas las oportunidades y toda aquella información necesaria para garantizar que las mujeres que van a dar a luz tengan justamente esta, ¿cómo se dice? Este acuerdo, esta tranquilidad de saber en manos de quién están impulsando, que están dejando su parto, ¿no? La venida de sus hijos al mundo, ¿no? Entonces, nosotros cerramos este espacio con una canción. Tengo una canción que habla sobre el medio ambiente. A ver, la vamos a escuchar. La extraje desde el Facebook, así que ahí va para todas ustedes. De la tierra, una semilla, agua y sol, mucho amor y paciencia, una flor, Margarita, en la tierra una semilla, agua y sol, mucho amor y paciencia, una flor, girasol, 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 Margarita, en la tierra una semilla,
agua y sol, mucho amor, y paciencia. una flor, tulipán, Tulipán. girasol, Margarita. en la tierra una semilla, agua y sol, mucho amor y paciencia, una flor. En la tierra una semilla, agua y sol, mucho amor y paciencia, una flor. Qué bonita esta tonada, ¿no? Dedicados a todos los que aman la naturaleza, dice al final. Con esta bonita tonada nosotros damos paso a un nuevo sector. Es una invitación y también un pronunciamiento que necesitamos visibilizar por parte de las diferentes organizaciones que componemos las redes de lucha contra la violencia y a nivel nacional que también se está impulsando este pronunciamiento por los casos de violencia generados en los municipios de Villamontes y de Yacuiba. Mientras voy preparando el pronunciamiento para darle lectura también y que usted conozca qué es lo que exigimos y este caso, bueno, estos casos que están llamando la atención para exigir nuevamente justicia ante las autoridades. Déjeme comentarle que el día de mañana se hará la presentación y lectura de este pronunciamiento con la presencia de la Red Departamental contra la Violencia. También estará presente la Red de Villamontes, asimismo en Caraparilla y en Yacuiba. Se harán las ruedas de prensa impulsadas por las presidencias directivas de las redes de lucha contra la violencia en esos municipios. El pronunciamiento se titula Basta de impunidad y protección a militares violadores. En 2008, 3 militares de la Escuela de Cóndores de Sanandita, Tarija, Bolivia, violaron a una niña de 12 años en Yacuiba. En el transcurso de estos 13 años, la niña no ha recibido justicia. Este crimen continúa impune. De los 3 autores del delito identificados, solamente uno tiene sentencia condenatoria. En mayo del 2022, un segundo involucrado fue capturado y está bajo detención preventiva. En el mismo mes de mayo del presente año, se denunció que una joven fue violada en Villamontes por conscriptos del regimiento Pisagua. A la fecha, 3 de los agresores guardan detención preventiva. Sin embargo, un cuarto posible involucrado no ha sido aprehendido. Estas 2 violaciones grupales fueron conocidas casi en el mismo tiempo y en ambos hechos delictivos perpetrados en diferentes ciudades de la provincia del Gran Chaco de Tarija. Los violadores son miembros de las Fuerzas Armadas. Estos no son hechos aislados. No olvidamos que en el mes de abril, el militar de la Fuerza Naval de Bermejo, Alexander Huayllani, fue sentenciado con 30 años por violación agravada a menor de edad. Y en 2015, un sargento del mismo regimiento Pisagua de Villamontes fue víctima de violación por parte de Dante Saúl Navarro, comandante de este regimiento. Denunciamos que en las zonas fronterizas se cometen delitos de violencia sexual hacia las mujeres y las niñas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. La violación grupal por parte de 3 militares de la Escuela de Cóndores de Sanandita se encuentra impune hasta hoy. Esto evidencia que la institucionalidad militar no coopera con la búsqueda de justicia para las víctimas y favorece la impunidad. Exigimos justicia, transparencia, no encubrimiento a los violadores y protección inmediata a las víctimas. Sin embargo, esto no es suficiente porque la violencia extrema hacia las mujeres y las niñas por parte de militares continuará en el futuro si el gobierno boliviano y sus ministerios de Defensa y Justicia no toman medidas inmediatas para desmantelar una estructura militar favorecedora de la violación y las agresiones a mujeres y niñas. El cese del amedrentamiento a las víctimas y sus familias, porque ellas no están solas. La captura inmediata de un cuarto involucrado en la violación cometida en Villamontes en mayo del presente año.
la captura inmediata del tercer implicado en la violación perpetrada en Yacuiba a la niña de 12 años en 2008. El Ministerio de Defensa, al Ministerio de Defensa proporcionar la información del lugar en donde se encuentra destinado el tercer militar para facilitar la captura del mismo. Al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público una auditoría jurídica del cuaderno de investigación en la Fiscalía y del cuaderno de control jurisdiccional en el órgano judicial. Estas auditorías deberán esclarecer las razones de la impunidad de la que gozaron los militares autores del delito de violación agravada a la niña de 12 años en Yacuiba. A la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, ratificar la validez legal de la notificación mediante edictos al acusado de violación agravada a niña de 12 años, José Montejo Neira, y así impedir la concreción de un acto arbitrario, ilegal, que pone en riesgo el derecho de la niña a obtener justicia. Las violaciones grupales por parte de miembros de las Fuerzas Armadas son acto de barbarie, intolerables en cualquier sociedad y en un país que se precie de gozar de un Estado de Derecho. Tarija, Gran Chaco, Bolivia, junio del 2022. Justicia para la niña de Yacuiba, justicia para la joven de Villamontes, militares, violadores, nunca más. Este es el pronunciamiento emanado por parte de las redes de lucha contra la violencia en el Chaco y la red contra la violencia a las mujeres en Tarija. El día de mañana nos vamos a encontrar a partir de las 9 de la mañana en la plaza principal para justamente impulsar esta exigencia, impulsar este pronunciamiento, hacerlo público y visible, que nos mantenemos vigilantes a que se llegue efectivamente a una justicia ejemplificadora y que sancione los hechos delictivos cometidos contra niñas y adolescentes en nuestro departamento. Es un llamado que hacemos desde las organizaciones que conformamos la red de lucha contra la violencia en Tarija y las redes de Caraparí, de Yacuiba y de Villamontes, atentas y vigilantes a los avances de estos casos que se han suscitado por parte de efectivos militares dentro de las instalaciones de los cuarteles que se tienen tanto en Villamontes como la formación a militares en Sanandita. Muy preocupados por estos hechos que se vienen dando y que realmente no son hechos aislados, ¿no? A nivel departamental se va a consolidar tres movimientos de ruedas de prensa impulsando justamente esto del pronunciamiento en Caraparí, en Yacuiba. Y aquí en Tarija se suma la red de Villamontes a la red departamental y desde las 9 de la mañana en la plaza estaremos dando lectura a este pronunciamiento, movilizándonos justamente para pedir, exigir justicia en estos casos. Imagínense un caso ya del 2008, 13 años, 14 años en 14 años, ¿no? Del 2013 al 2022, no, del 2008 al 2022, 14 años, ¿no? Una niña que fue violada en ese tiempo tenía 12 años, más 14, 26, ¿no? Y no hay sentencia, no hay sentencia condenatoria, no se ha dado resuelto el caso, se está protegiendo a un tercer implicado, ¿no? Entonces la justicia debe ser igual para todos, para todas, el peso de la ley debe caer sobre las personas que han cometido esta falta tan grave contra la integridad de una niña de 12 años, cambiándole la vida, pues ya que una niña de 12 años que haya sufrido esta vejación grupal por parte de militares es realmente destrozadora, ¿no? Una experiencia que obviamente nadie quiere vivir, pero que ha debido cambiar de manera radical su vida y su forma de ver a las personas, especialmente a los hombres, y que seguramente le está generando diversas problemáticas emocionales, mentales, al momento de tratar de reconstruir su vida, de reconstruir o de construir una familia, ¿no? Son experiencias traumáticas que se arrastran de ahí para toda la vida. Nos mantenemos atentas y es una invitación abierta a quien quiera participar. El día de mañana a las 9 de la mañana en la plaza principal estaremos impulsando este pronunciamiento, su lectura y la exigencia de justicia.
Vamos nosotros a hablar acerca de una importante actividad que se ha desarrollado en el municipio de Camargo. Le comento que enseguida nada más se conecta nuestra compañera Patricia Ruiz, a quien estamos esperando para que podamos comentar y conocer acerca de esta actividad que se ha desarrollado en Camargo. Estamos ya en lo último que contempla la formación y el desarrollo de los componentes del proyecto Oportunidades para Alcanzar Sueños, cerrando filas, como dicen, ¿no? Y continúan las capacitaciones para lo que vienen a ser los beneficiarios de las comunidades del proyecto en Camargo, en Villacharcas, donde se desarrolla el mismo, ¿no? En pasados días se ha desarrollado un espacio de prácticas en torno a todo lo aprendido para el manejo de ganado menor y queremos compartir con ustedes algunas de las experiencias que se ha obtenido por parte del proyecto y nuestra técnica, ¿no? Pati Ruiz, que nos hace llegar. Así que aquí vamos. ¿Tu nombre? ¿De qué comunidad vienes? Muy bien. ¿Por qué has sido parte del proyecto? Tú has sido una de las jóvenes que se ha capacitado junto con sus demás compañeros. ¿Cuál ha sido tu motivación para asistir a estos cursos de ganadería y de producción animal, junto con responsabilidad, habilidades para la vida y emprendimiento? ¿Qué es lo que más te ha motivado para ser parte del proyecto? Qué lindo. Entonces tú quieres ser veterinaria. ¿Y tú crees que eso te ha servido? ¿Te va a servir más adelante? Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has aprendido, tanto de la parte teórica como práctica? Muy bien. ¿Tú crees que ahora te sientes diferente? ¿Crees que ha sido importante? ¿Crees que pueda ser la diferencia en tu comunidad? ¿Qué piensas hacer con todo el conocimiento, aparte de, digamos, estudiar la carrera? ¿Qué piensas hacer en tu comunidad? Muy bien, muchísimas gracias. Estábamos escuchando un audio de una de las participantes del proyecto Oportunidades para Alcanzar Sueños del grupo de Camargo, quien nos comentaba acerca de cómo va a emplear las diversas habilidades y los contenidos vistos y recordados, reconocidos en lo que viene a ser su vida, ¿no? Y ella nos decía que va a estudiar para ser veterinaria, es decir, va a profundizar mucho más en lo que viene a ser los contenidos abarcados y que esto le sirve como punto de partida para el desarrollo de las actividades que ella quiere hacer ya en su vida profesional, en su vida de adulta, ¿no? Tenemos otro pequeño testimonio, esperemos que el audio esté mejor aquí, que nos compartía Patricia acerca de este nuevo espacio de capacitación que se ha tenido con el grupo de Camargo en el proyecto Oportunidades para Alcanzar Sueños. Me llamo Yohairisa Marcos Tecianos, soy de Catacampa. ¿Qué es lo que más te ha motivado para poder asistir a los procesos de capacitación ganadera? Aprender a vacunar a los animales, a tener cuidado, a ver un medicamento, conocer cuántas dosis se ponen, un buen calendario y todo para la ganadería. ¿Qué te llama más la atención o qué otras cosas más puedes resaltar de todo el tiempo que tú has pasado clases? ¿Qué es lo que más te ha gustado de las prácticas también? Me ha gustado que cada animal tiene un calendario para la reproducción, para tratamientos y sanidad, para tener algunas listas y para penar la cocina.
¿Tú crees que eso te pueda servir a ti lo que has aprendido? ¿Lo ves importante? Sí, lo veo importante porque como decía, ovejas, chivos, cerdos. Y con mi papá agarramos también los conejos y porque algunos familiares vecinos tienen animales. ¿Tú crees que tú puedes ayudar entonces en tu comunidad ahora que has aprendido a cuidarlos, a mejorar su producción, su sanidad? Sí, puedo ayudarles porque es muy interesante e importante para el bienestar de los animales y para... ¿Algo más que quieres decir? ¿Te gustaría volver a capacitarte más? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? ¿Qué has solicitado al proyecto? Algo más sería tener un calendario para animales de novela y tener mucho más cuidado al tratar y a la reproducción, a los médicos, para poder tener naciones. Bueno, ahí estábamos escuchando otro testimonio en torno a la participación en los talleres de fortalecimiento y manejo de ganado menor en el municipio de Camargo. A ver si logro, aquí teníamos parte de una práctica, a ver si podemos verla. María Teresa, Sol Mariana, Daniel Cortés y yo, Melissa María. Estaban en la composición de su composición mantiene ligadas con la vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, glucotina, glucosinamina, metionina, panteonato de calcio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, vestir. Está en uso en ovinos, caprinos, camellidos, porcinos, equinos, conejos, cubios, caquinos, felinos y llamas. Bueno, ahí estábamos escuchando parte de una práctica, un examen oral que se estaba dando en grupo a propósito de los medicamentos y los componentes de los mismos para la aplicación y el tratamiento de enfermedades en el ganado menor, ¿no? Nos hablaban acerca del ganado vino, caprino, cuándo se aplican, ¿no? Para poder contrarrestar toda esta problemática de las enfermedades que se pueden dar a los animalitos que tenemos en la casa y que nos sirven muchas veces para poder realizar el tema de la venta de los mismos o de la venta de los productos que obtenemos de ellos, como la leche y la transformación de la leche de los lácteos caprinos, de la leche de cabra, que se realiza especialmente en el municipio de Camargo. A propósito de eso, las compañeras que son parte también del proyecto y que están en el eje, en la etapa de emprendimientos y que hacen esta transformación de los lácteos, producen lo que viene a ser los yogures, los quesos saborizados que realmente exquisitos y ahorita me antojo, estoy sin almorzar, le cuento, pero riquísimos, ¿no? Con verduritas para acompañar el tecito, el desayuno, incluso algunas de las
actividades especiales, eventos que podemos tener cuando se comparten las picaditas, las famosas picaditas argentinas, ¿no? Donde le ponen salame, chorizo, no hablemos de comida, no, mentira, pero son productos que muy prontamente vamos a estar visibilizando a usted que nos escucha, que nos ve, para que sepa de dónde adquirirlos, cómo adquirirlos también, estos emprendimientos de jóvenes que van surgiendo y que van impulsándose a través del proyecto Oportunidades para Alcanzar Sueños. Este año, ya cerrando el tercer año de ejecución de este proyecto y este ciclo de proyecto también, nuestros compañeros están ya con todas las actividades de cierre. Es por eso que se están tomando los exámenes, el fortalecimiento a aquellos beneficiarios, beneficiarias que han sido parte del componente de manejo ganado menor, de los promotores y promotoras veterinarios, que en otros programas hemos estado viendo la importancia de la articulación y vinculación dentro del SENASAC, sí, como sensores de veterinarios a nivel municipal, ¿no? Especialmente en Camargo se va a lograr articular y sumarlos como parte de la jerarquía del trabajo que desarrolla el SENASAC como sensores. Esperamos también que desde ahí se pueda desarrollar, obtener y generar puestos de trabajo para estos jóvenes que están con todas las ganas de comerse el mundo, como se puede decir, ¿no? Y ya con estas habilidades fortalecidas en cuanto al manejo de ganado menor, enfermedades, nutrición, tratamiento, y todo lo que conlleva el poseer animales, el poder desarrollar la sobrevivencia de los mismos y la multiplicación y la obtención también de todos aquellos productos derivados de la producción del ganado menor, ¿no? Nos vamos ahora con un tema musical mientras esperamos que se conecte nuestra compañera Nilda Bueno, con quien vamos a hablar acerca de medio ambiente. Vamos con esta canción. Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Entonces donde cultivo es mi hogar, es donde vivo. Soplo el carbón, machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos. Amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba. Me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo que hace falta. Bajo a caballo por la quebrada, aquí el poderoso no me ha dejado nada. Esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera. Esta selva oscura, esta noche grata que despierta el fuego con la fogata. Este alcano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar, esta hamaca en la que me acuesto, todo esto que me dejaron mis ancestros. Yo
cargo saco sobre mi cabeza. Yo adoro lo que tú no, la naturaleza. Siembro maíz, hago sopa de frijol. Me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol. Mi mujer se teje su propia falda. Carga a mi chiquito sobre su espalda. Yo peleo contra las máquinas con pala. Peleo por mi bosque que me lo talan. A fin de año me pongo bien bonito pa' festejar el baile de los diablitos. Con petate, chácara y sombrerito. Mi jícara con chicha y mi arroz con palmito. Hay chinchibí y tamal de lote. Pescado que me traje por el cauce en bote. Celebramos a la madre tierra y le pedimos pa' que llueva mucho y nos guíe en el camino. Esta es mi etnia, mi amuleto, pito de colores, mis cachetes prietos. Estoy en mi tierrita y con nadie me meto. Respeto, pa' merecer respeto. No te Y ahí con ese bello tema musical de Yaku, canción indígena, iniciamos este último sector y también esta última media hora, ¿no?, que ya nos queda de programa. Habíamos iniciado nosotros a compartir con todas y todos ustedes esta microserie denominada Guardianas del Territorio, impulsada por Fundación Plurales, Fondo de Mujeres del Sur, y otras organizaciones que se sumaban a esta megaproducción, le puedo decir yo, porque se ven unas imágenes bellísimas y, bueno, contemplan también los testimonios de diversas compañeras que hacen día a día la lucha, la resistencia por la protección de la tierra, del territorio, por la protección del medio ambiente. Es momento de conocer este tercer capítulo que se denomina Río y que forma al tercer de 4 capítulos de esta importante serie que está impulsando nuestras compañeras de Fundación Plurales, Fondo de Mujeres del Sur y otras organizaciones que se suman a la visibilización de las luchas conjuntas de las mujeres. Este capítulo se llama El Río y nos lleva hasta lo que viene a ser Victoria, en Entre Ríos, en Argentina, con un grupo de mujeres que llevan adelante el taller flotante y Red Río Feminista. Este tercer capítulo, denominado El Río, se conversa con un grupo de mujeres que adentran en una comunidad que resurge de la mano de los feminismos y que reconstruyen una nueva manera en que las mujeres se vinculan con el río. Habitan las islas y luchan día a día contra el extractivismo en los humedales del delta del Paraná. La iniciativa de realización de estos documentales es coordinada por Fundación Plurales en el marco del programa Defensoras Ambientales, en alianza con Fondo de Mujeres del Sur y cofinanciada por la Unión Europea en Argentina, articulando con la iniciativa regional Mujer Rural y la Coalición Nacional para la Tierra Argentina, ENI Argentina, ambas iniciativas de la International Land Coalition, y el apoyo de las embajadas de los Países Bajos y el Fondo de Pequeñas Donaciones de la Embajada del Canadá. Es momento de conocer cómo las compañeras de estos espacios se asuman a defender la tierra. Vamos.
Estamos en Victoria, en Entre Ríos. Victoria es una ciudad que está en una de las orillas del río Paraná, en la parte del humedal. De acá a la otra parte, a la otra orilla del río del Paraná, son 60 kilómetros de humedales que hay de acá hasta Rosario, que es el otro límite sería. Mi nombre es Berenice Canet. Estamos dentro de la organización que se llama Taller Flotante, Organización Civil Taller Flotante. En la renovación del año pasado ahora estoy como presidente de la asociación. Muchas de las que estábamos en Taller Flotante también militábamos en otras organizaciones feministas. Y nos dimos cuenta que no hacía falta militar en otras organizaciones, sino que teníamos que transformar nuestra propia organización en una organización feminista. Y ahí, bueno, como que le pusimos un poco más de sentido a eso y empezamos a incluir la mirada feminista en esto del territorio, en cómo trabajar del territorio. Desde esto que te decía antes, la casa común, el espacio en el que habitamos, cómo lo habitamos, desde qué sentido y cuál es la mirada de la mujer en esto, que siempre es una mirada negada, sobre todo en estos territorios que son muy machistas, muy solitarios, donde el hombre dispone como todo, digamos, de eso, digamos, poder empezar a trabajar sobre esa mirada, cómo cambia cuando la visión es desde una mujer. Soy Diana Mariela Campos, soy de acá de la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Soy participante de la Asociación Civil Taller Flotante desde el año 2012. Mi rol es estar conformando la comisión directiva, que se inicia como asociación civil en el año 2015, y llevando adelante la parte de gestión, de acompañamientos y de producción de proyectos basados en lo que nosotros llamamos la cultura del río. Las economías del delta siempre estuvo en las voces y en la figura de los hombres, pero está en las manos de las mujeres, sosteniendo también otras instituciones del Estado. Y ese trabajo es invisibilizado y es de alguna manera como el trabajo subterráneo, por así decir, que tiene el humedal, que al parecer sus economías están únicamente en los hombres, y como que el río es un territorio, o lo fue siempre, específicamente de los hombres. Y nuestro trabajo tiene que ver con eso, con dar lugar a esas otras voces que nunca tuvieran la manera de encontrarse en otra situación visible. Mi nombre es Ana Julia Bustos. Bueno, hay amenazas como variadas, pero las más comunes y las que venimos registrando como con mayor fuerza, no solo en este territorio de Alto Delta, sino también que coincide con otras problemáticas en toda la cuenca del Plata-Paraná, tienen que ver con el avance inmobiliario, de un inmobiliario además privatista y completamente elitista, ¿no? De barrios cerrados y de casas residenciales de fin de semana, para un ejercicio de un turismo extractivo. La problemática que el año pasado azotó de las quemas y demás tiene varios factores, entre ellos esto, del avance del extractivismo inmobiliario. La ganadería, que de alguna manera se podría pensar que es intensiva también en la isla, pero más que nada lo que sucede es que en las épocas de sequía se aprovecha para terraplenar y demás, para generar espacios aptos para la cría de ganado, y eso hace que, bueno, se modifiquen todos los cursos de los arroyos, de los ríos internos acá en el delta. Y después todo lo que son obras de infraestructura macro que sirven para el transporte y el sacar recursos de toda esta zona, no solo del humedal, sino también de la zona de Entre Ríos más agrícola, ¿no? Todo lo que es la ruta que conecta Victoria con Rosario es un gran terraplén que generó, obviamente, el desvío de cursos de agua y demás, y tiene una gran
un gran problema, que es que no garantiza la navegabilidad de todos los arroyos y ríos que antes eran completamente navegables hasta el otro lado. Y eso cortó mucha de la circulación interna que tenía la isla, las islas, toda esta zona del humedal, e hizo que muchas mujeres con sus hijas, hijes, tuvieran que emigrar a continente, buscando también mejoras en la salud, en la educación y demás, pero también porque se fue desactivando la vida en la isla y solamente quedaron los hombres trabajando o como puesteros o demás, y eso va haciendo que cada vez más se deshabite y se corra la cultura, digamos, y se vaya como barriendo y desarticulando toda esa cultura de isla. Río Feminista, en el marco de pensar la red y pensarlo como proyecto, aparece no solamente nosotros desde un proyecto que pensaba el encuentro de esas mujeres, pero nos interpelan las quemas, que fue un detonante fuerte para poder acelerar tal vez la concreción de este proyecto Río Feminista. Las quemas en el 2020 fue sumar fuertemente una de las grandes amenazas que tenemos en el humedal. Si bien tenemos una gran amenaza que corre invisiblemente por el río, que son los agrotóxicos, aparecían las quemas, que eran días de fuego de nunca acabar en el lugar. Y lo que fuimos generando, fuimos haciendo es no solamente alertando, sino también visibilizando desde el proyecto Río Feminista quién nos robaba el río. Estaría bueno hablar también de estos feminismos territoriales o ecoterritoriales y poder cruzar esas dos grandes luchas, digamos, que nos atraviesan a todas y a todes en los territorios contra el avance de esas violencias que desarman las tramas, justamente las tramas de interdependencia en las que queremos seguir fortalecidas y viviendo y cuidándonos y cuidando el territorio. Entre Ríos es una provincia en el cual todos, todas, todes estamos envenenados. Acá hay una gran circulación en el río y hasta en la lluvia de agrotóxicos. Acá hay escuelas fumigadas, hay maestras muertas. Las avionetas de fumigación en las escuelas rurales pasan a metros de las escuelas, habiendo igualmente una norma que lo prohíbe. El Estado no regula, el Estado termina siempre sirviendo para los negociados, digamos, de las grandes empresas que dicen, bueno, pero yo bajo acá con un negocio que le va a dar trabajo a 30 personas, pero esas 30 personas trabajan una temporada y después quizás las poblaciones o las comunidades que estaban en los lugares se tienen que vivir a otro lado y es mucho más el tema. Así que bueno, el Estado en todo sentido, como que no regula y tampoco propone, digamos. Igual tratamos todo el tiempo nosotros tratamos de trabajar con el Estado, tenemos muchos programas proyectos que los pensamos en conjunto con los estados provinciales o nacionales o municipal, si se puede. Tratamos siempre de aportar alguna mirada diferente, no es que estamos por fuera, sino que siempre tratamos de aportar y trabajar con ellos, pero bueno, a veces no es fácil, obvio. Queremos hacer oír la voz de un río feminista, un río de mujeres, lesbianas, trans y travestis, un río diverso y potente de pescadoras, isleñas, productoras, remeras, kayakistas, maestras, artesanas, profesionales, artistas, militantes, hijas, madres, abuelas, cuidadoras de la casa común. Una red que va de orilla a orilla y de un extremo al otro de la cuenca Plata-Paraná, que navega riachos y arroyos del delta, tomando las enseñanzas de nuestras comunidades originarias para
nosotros, nuestra tierra no es un recurso natural y nuestro río no es una hidrovía. Son fuentes de vida en nuestro planeta, que es un organismo extremadamente dinámico y estamos en su interior, somos parte. Queremos un río para todos que potencie la diversidad de modos de habitar, de producir, de cuidar y de ser humedal. Exigimos ley de humedales ya, río feminista para todos. El feminismo vino o está específicamente como para desandar y andar caminos a la vez y poder de alguna manera convidar, como decimos nosotros, con esas otras nuevas formas de habitar. Es redescubrirnos día a día y a la vez es dejar ver posiblemente eso ancestral que traemos y que es tapado, que es invisibilizado y que tiene que ver con el latir del territorio en cada mujer. Bueno, le digo, una mágica producción que nos acerca justamente a estas luchas y resistencias por grupos diversos de mujeres. En esta oportunidad conocíamos la experiencia del taller flotante allá en Entre Ríos, Argentina, ¿no? Y anteriores capítulos nos mostraban también a propósito de cómo las mujeres luchan en contra de las empresas extractivas antes de la minería. Ahora también está relacionado a lo que son los agroquímicos, ¿no? Y las fumigaciones que se dan cerca a los márgenes del río y también a escuelas que se tienen en esos lugares, ¿no? La importancia de la ley de humedales, que es la principal exigencia de estas compañeras que están luchando por la vida, ¿no? El agua, fuente de vida de cada sociedad, de todas las organizaciones, y que se encuentra en peligro a causa de empresas que van construyendo inmobiliarias. Nos hablaban de grupos inmobiliarios que se van asentando y adueñando de espacios que deberían ser protegidos justamente porque son como fuentes de agua donde surgen estos espacios, ¿no? Y muchas cosas que nos llaman la atención en torno a estas resistencias que se realizan y que son visibilizadas a través de esta serie de documentales denominado Guardianas del Territorio. Falta un último capítulo que seguramente lo vamos a estar conociendo de aquí a 2 semanas. Alentamos a nuestras compañeras de Fundación Plurales, Fondo de Mujeres del Sur y las organizaciones que se han sumado a esta producción de visibilización de luchas y resistencias por las defensoras ambientales. En otra oportunidad voy a compartir con ustedes videos que también se han desarrollado aquí en Bolivia, donde se cuenta la experiencia de la APG de Yacuiba, especialmente la comunidad de Yuroviarenda, en torno a la planta procesadora de líquidos que se ha ubicado muy, muy cerca de donde ellas tienen su terreno comunal, donde ellas producen su alimentación, ¿no? Y también hablarles de las experiencias de reforestación y reforestación de las compañeras de Entre Ríos,
que también cuentan y comentan en las diversas adversidades para las que se enfrentan y poder desarrollar estas campañas, ¿no? Son videos que se han desarrollado con anterioridad, gracias a Fondo de Mujeres del Sur, quienes han impulsado justamente el reconocimiento de estas luchas conjuntas que se realizan desde los espacios bolivianos. Es momento de compartir con ustedes desde el sector denominado Amor Agrotóxico, que desde México nos comparten compañeros agrónomos agroecológicos para distraer, divertir, pero también educar sobre el uso de los tóxicos, agrotóxicos en nuestra producción. Así que vamos a escuchar y compartir con ustedes este espacio. Buenos días, mi gente bonita. Bienvenidos al programa Consentido del Mundo Agropecuario. Nos da harto gusto tenerlos aquí por el 99.9 de tu radio, La Cachichén FM. Y vamos a comenzar con su programa Amor Agrotóxico. No lloren, ni se me achicopale, nomás acuérdese y póngase a chambearle. Recuerde que las líneas están abiertas para que nos platiques tus experiencias tóxicas con tu parcela. Pero vámonos dando, dijo Chencha. Y aquí arrancamos con nuestro primer tema musical. Una melodía de esas que llegan al corazón de la tierra. Hermoso cultivo. Dedícala, las líneas están abiertas. Hermoso cultivo, hermoso cultivo, no está envenenado ni modificado natural así. Precioso cultivo, precioso mi huerto, que tengo heredado y que he recogido con dicha y sudor. Qué hermoso es el ciclo cuando es en equipo, del viejo hasta el niño, con tequio, con trueque, vivo más feliz. No quiero importarlo, quiero cultivarlo, llevarlo al mercado, porque es para todos, para ti, para mí. ¡Qué bonito, lo bonito! Ya estamos de regreso con la hora de las complacencias. Y ya tenemos la primera llamada. ¿Sí, con quién hablo? Hola, buen día, con Manuel Alberto. ¡Eso, Manuel! ¿Qué rolita te pongo? ¿Me puede poner la de por productores como tú, hay herbicidas como yo? ¡Ándele! ¿A quién se la dedicas? Pues no sé, a todos los que pues usan otras opciones menos dañinas con el ambiente. Gracias por llamar, hasta que se nos hizo, Manuelito. Aquí te ponemos tu canción. Ya no le eché tanto de eso, que todo por servirse acaba. O de plano acaba por no servir. Tu siembra no produce, lo has notado, y eso no es muy bueno para mí. Se supone que yo iba a darte resultados. Será mejor que a tu tierra ya no hagas sufrir,
Querías ganar más lana de trancazo. Pensabas que yo era la solución. Me usaste y me usaste demasiado. Y a la larga tu suelo salió dañado por productores como tú. Ay Dios, hay herbicidas como yo que se puede perder fertilidad en una producción por productores como tú. Adiós, hay herbicidas como yo que van a reducir la calidad por querer vender un montón. Ay, Ayita, yo no sé ustedes, pero yo no aguanto lo a gusto. Continuamos con su programa Amor Agrotóxico. Para recordarles que este fin de semana, sí, escuchó bien, este fin de semana tenemos el espectacular baile del glifosato. Con degustación de los herbicidas más pesados. Faena, Wolverine, Machete, Glifosax, Rival, Mochilero, Secafin, Herbifox, Glifopac, Paraguay, Foley, Lafam, Gramoxone, Látigo, Secafin y Diablosato. No te quedes sin probarlos. Come frutas y verduras. Ay, Ayita, yo no me lo pierdo. Pero mientras tanto, vamos con otra rolita llegadora. Esto es La Muerte Negra. Ya está anunciada por todos lados. Y con descuento La Muerte Negra. Porque Monsanto es muy poderoso y tiene miedo que yo te quiera. Han de pensar que para la tierra solo nos sirve su porquería. A ti te ofrezco estos fermentos, prefiero estiércol que herbicida. Pero la tierra no es la culpable. Que en estos días se esté muriendo. Habiendo tanto para volarla, los herbicidas salen sobrando. No me digas que ya me volviste a dar. No, deja los herbicidas. ¿Cómo no? Continuamos con más. Es momento de escuchar a esos corazoncitos rotos, esas experiencias agrotóxicas. Y bueno, pues aquí vamos a comunicarte directamente con el maestro Totol. ¿Cómo está mi hermanito? ¿Cómo está mi hermanita? ¿Qué tal todos? Aquí maestro Totol es el que le está hablando. El maestro Totol le dice el camino. El maestro Totol te dice qué es lo que te sucede.
El maestro Totol le dice la verdad. El primero llamada está sonando. Gracias por recibir mi llamada, oh gran maestro Totol. ¿Cuál es el tuyo nombre, hermanito? Pues, mi nombre es Gumercindo. El maestro Totol te está escuchando. ¿Qué es lo que sucede? Ay Dios, ¿por dónde empiezo? Pues no sé, los primeros años fueron maravillosos, muy productivos. Pero poco a poco todo se fue acabando. Tiene años que ya no produce igual. Pues las cosas se han ido complicando. ¿Para qué les miento? Ay, hermanita, vamos ahorita a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a preguntarle al maestro Totol qué es lo que él percibe. Maestro Totol ha hablado. El maestro Totol lo que ve es que usted, hermanito, ha estado sembrando papa, ¿verdad, hermanito? Sí lo hice, se lo acepto. Ay, hermanito, y usted para sembrar su papa le echaba muchas cosas distintas de esas cosas que arden los ojos, ¿verdad, hermanito? Sí, sembré papa y le puse pues de todo lo que se le echa cuando uno siembra papa, ¿verdad? Ay, hermanito, lamento mucho decirte que el tuyo tierra está envenenada. Dígame, por favor, maestro, es magia negra. Me hicieron ojo. ¿Quién me lo hizo? Es mi exmujer. Son los del rancho de enfrente. ¿Quién me hizo esta brujería? No, hermanito, fuiste tú solito. Tu tierra tiene mucho sida. Porque tiene herbicida, fungicida, plaguicida. Tiene demasiado sida. A tu tierra tú solito te lo echaste. Y todo lo hice por culpa del cochino dinero. ¿Y ahora qué hago, maestro? No, pues ya nada. El daño está hecho. Tu tierra ya está mala. Lo que tienes que hacer es que si otro día vuelves a sembrar, descubre que hay otras maneras de sembrar que no son agresivas con la tierra. Hay otras maneras que tú puedes sembrar papa sin que tú te eches tu tierra. Pues gracias, maestro, de todas maneras. Buscaré otras formas de sembrar para mis otras parcelas. Maestro Totol dice, si tú aprendes tu agricultura bien bonita con tu tierra y saludable con medio ambiente, pronto vendrán tiempos de mucha cosecha. Es lo que le dice aquí el maestro Totol. El maestro Totol. Ay, pues ahí escuchó usted al maestro Totol. Ándele, póngase las pilas para que no le pase lo mismo. Y bueno, continuamos con más aquí en Amor Agrotóxico y nos vamos con otra rolita. Sí, ¿me podrían complacer con una canción? Dígame con cuál la complacemos. Sí, la de Todo se contaminó de Felipe Manuel, por favor. Aquí te ponemos tu canción. Todo se contaminó. Yo era feliz contigo, faena mía. Tú eras principio y fin, tecnología, hasta que descubrí mi agricultura y pude comprender que había otra vía. Todo se contaminó por culpa de ti, por culpa de ti. Deje de usarte ya y todo vuelve a crecer, todo vuelve a crecer. Mira mi huerto, me lo chulean, mira mi siembra, cómo produce sin ti.
Mira, mi huerto me lo chulea. Así decía la parte final de esta canción, el microprograma Amor Agrotóxico, un espacio que replicamos y que es producido en México por agrónomos, ecologistas, podría decir. ¿Cómo sería? A ver, agroecologistas, agrónomos agroecologistas, ¿no? Bueno, que se centran en la agroecología para la producción, rechazando el uso de los químicos en cualquier proceso de crecimiento de alimentos, vegetales, plantas, flores, árboles, etcétera, ¿no? Y de una manera muy cómica nos hacían llegar todos estos mensajes para el cambio de producción convencional a una producción agroecológica. A propósito de esto, comentarle que dentro del proyecto que desarrollamos en SINCAT con el apoyo de Both Ends, se nos vienen las campañas ambientales. El pasado lunes estuvimos en Villamontes y en Yacuiba, agendando ya convenios de cooperación interinstitucional para el trabajo conjunto con los gobiernos municipales y uno de los puntos de estos convenios tenía justamente que ver con las campañas que vamos a desarrollar e impulsar en articulación con las defensoras ambientales. En Yacuiba se nos viene el concurso de huertos ecológicos que se va a tener 2 categorías de manera individual y comunal para su premiación. Asimismo, se va a trabajar en lo que es la campaña de reciclaje, de intercambio de botellas PET por plantines para la reforestación. Y uno de los premios llamativos y que estamos impulsando con el proyecto dentro de esta campaña es justamente la construcción de un escal para producción, un sistema de cosecha de agua de lluvia que va a estar hecho justamente en base a estas botellas recolectadas, ¿no? Para que las transformemos, las reutilicemos y que sirvan a la sociedad almacenando agua, ¿no? Entonces estamos muy contentas porque tanto las organizaciones como los municipios, las autoridades, especialmente en Yacuiba, donde he estado personalmente hablando, están con la predisposición de poderlo trabajar. Mañana ya cerramos la convocatoria para su lanzamiento en Yacuiba. Lo mismo se desarrolla en Villamontes, ya que se va a desarrollar el concurso de abonos orgánicos en ese municipio. Sabemos que ya hay una política que impulsa la creación. Ahora vamos a premiar a los y las ciudadanos encargados de poder crear todos los insumos para la producción ecológica. Se viene en Villamontes el concurso de abonos orgánicos con todas y todos quienes deseen participar. También vamos a desarrollar la campaña de reciclaje de botellas PET e intercambio con plantines y cuyo premio máximo será justamente este escal que le mencionaba, un sistema de cosecha de agua de lluvia para riego que se va a ir a la comunidad o al espacio donde más botellas plásticas se junten. Más adelante en el próximo programa ya vamos a estar con la convocatoria abierta, haciéndoselas conocer para que puedan participar. Estamos coordinando también para que se pueda desarrollar actividades similares en Entre Ríos y en Bermejo, donde están presentes las compañeras defensoras ambientales. Con esta importante información de parte del proyecto Both Ends, nos vamos ahora a recorrer la información que nos genera la red de lucha contra la trata y tráfico. Es importante poder destacar aquellas búsquedas de personas que continúan siendo parte de los seguimientos que tenemos que hacer en nuestro departamento, en nuestro país, ¿no? Persona desaparecida, Juan Carlos Ibarnegaray Ortiz, en el Alto La Paz, de 62 años, que no tiene ninguna seña particular, pero sí el tipo de vestimenta, es una chamarra color azul, un pijama color plomo, un buzo color negro, zapatos color café, y él desapareció el pasado 30 de mayo, aproximadamente a las 6 de la tarde, desde que salió de su domicilio, del domicilio de su cuidador, ubicado en la zona Santa Rosa, calle D, de la ciudad de El Alto, con rumbo desconocido, y desde entonces se desconoce su paradero. Es una de las búsquedas activas que continúan la red de lucha contra la trata y tráfico. En Patcaya, la compañera Modesta Lázaro Rodríguez, de aproximadamente de 22 años de edad, que llevaba como vestimenta una gorra rosada, una chompa con capucha rosada, con blanco, un pantalón jeans, zapatillas blancas,
que mide aproximadamente 1,55, es de tez morena, ojos marrón oscuro, cabello negro de constitución robusta y que desapareció el viernes 13 de mayo a aproximadamente las 9:30 de la mañana, desde que salió de su domicilio, del domicilio de su tío, ubicado en el barrio San Juan, en la calle Bolívar de Patcaya, en la provincia Arce, y que hasta la fecha no se ha dado con su paradero. Ay, qué suerte que el compañero Pantaleón apareció y ha sido ubicado. Sin embargo, continuamos buscando a Ana María Bedia, de 13 años de edad, que llevaba un pantalón jeans azul, una polera color vino, zapatillas de color celeste, que mide aproximadamente 1,45, es con textura delgada, piel blanca, cabello de color negro. Desapareció el 4 de enero del 2022 a las 2:30 aproximadamente, que salió del trabajo de su madre con rumbo desconocido y hasta la fecha no se la ha encontrado. Esto en Caraparí, que también es parte del departamento de Tarija. Continúa buscando a Adela Justo, que es una compañera de 72 años, que ha desaparecido en la ciudad de Yacuiba. Mide aproximadamente 1,50, es de piel trigueña, de contextura delgada, cabello gris mediano, vestía una chompa de color blanco, una falda verde y zapatos negros. Habría salido de su domicilio el 21 de mayo, que se ubica en la calle Comercio, entre Chorolque y Cuevo, del barrio La Cruz, a eso de las 11 de la mañana. No se desconoce hacia dónde iba y que hasta la fecha no ha aparecido. También se continúa buscando a Lisette Ramos Guaita, de 20 años de edad. No se sabe cómo estaba vestida ella, pero tiene ojos color negro, cabello oscuro también, mide 1,60, es de tez blanca, de contextura robusta, presenta discapacidad de tipo intelectual. Ella desapareció el pasado 19 de mayo, cerca a la 1 de la mañana, en el barrio Los Cerezos, y desde ese día hasta la fecha se desconoce su paradero. Si usted tiene algún dato de alguna de las personas que acabo de describir, puede contactarse al 911 o al 110 de Radio Patrullas, al 120 PAC, al 116 122 o 466 433 33 de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, quienes las están buscando para poder retornarlas a sus hogares. De esta manera nosotros, y recordándole también que mañana tenemos una cita, un encuentro para impulsar la lectura del pronunciamiento en torno a los casos de los militares violadores en nuestro departamento. Nos encontraremos en la plaza principal a las 9 de la mañana, conjuntamente todas las organizaciones y personas que se suman a esta movilización llamada por la Red contra la Violencia a las Mujeres de Tarija. Así que si está con tiempito y quiere también hacer escuchar su voz para hacer frente a estos males que nos aquejan, como son las violaciones, y también a un sistema de justicia que necesitamos acelere y no mire caras al momento de ejercer la misma, nos encontramos mañana a 9 de la mañana. Lo propio se va a desarrollar en Yacuiba, donde la Red de Lucha contra la Violencia de Yacuiba va a estar en la plaza al frente de la alcaldía, brindando la conferencia de prensa e impulsando este pronunciamiento conjunto que se desarrolla por las organizaciones activistas contra la violencia, lo mismo en Caraparí. Hasta aquí con nuestra revista radial. Nos reencontramos el próximo miércoles, Dios mediante. Y si es que la radio se está mudando de espacio, así que si logra concretar esta mudanza, nosotros nos volveremos normalmente a la hora habitual de 2 a 6 el próximo miércoles. Y si no, pues tal vez solamente sea por las redes sociales, pero ya les vamos a estar comentando con el pasar de los días. Un gran abrazo a todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao. Dialoguemos con nuestras autoridades. Te muestro mi comunidad. Transformemos la justicia. Potenciemos la agroecología. Abriendo sendas. Oyentehan nayekles. Ape uyupea oo. Para una vida digna con justicia social. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Revista radial producida por
por el Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CINCAT, con el apoyo financiero de